la chica solo quería experimentar una alegría diferente. Inesperadamente, le dio a un gran tigre negro una fruta reparadora. ¿Quién iba a saberlo? Esto, inesperadamente, desató la ira colectiva de la tribu. Todos clamaban para expulsarlo de la tribu. Incluso el tigre negro, una vez recuperado, rescindió el contrato forzosamente. Y en ese momento, Mu Xingyue, que acababa de viajar en el tiempo. Después de recibir los recuerdos fragmentados en su mente, finalmente se dio cuenta de que había viajado en el tiempo. Y se había convertido en la hembra más indeseada de la tribu. Había incriminado a una hembra y destruido el altar de sacrificios. Además, esta vez forzó a un herido macho Gielu. El resultado al que se enfrentaba era ser expulsada de la tribu. En ese momento, el líder del grupo habló, Xingyue. Según las reglas de la tribu, ahora serás expulsada de la tribu. Mu Xingyue, mirando al líder y al chamán y las miradas de la multitud, se mordió el labio inferior. Temblorosa, preguntó, ¿hay alguna otra opción? En ese momento, el chamán que estaba al lado habló de repente. Entonces la pondremos en la montaña trasera. Que se las arregle sola. El líder miró al chamán con perplejidad. ¿Por qué no le avisó del cambio de planes de última hora? Luego, sonriendo, negó con la cabeza. Este final, al fin y al cabo, no era más que la muerte. Luego se dio la vuelta y se marchó con la multitud. Mu Xingyue, volviendo en sí, examinó la cueva. Y luego eligió cuidadosamente las cosas que podía llevarse. Mirando la escasa y lamentable comida, no pudo evitar suspirar de nuevo. Luego se preparó para coger el fardo y salir. ¿Quién iba a saber que, a pesar de usar todas sus fuerzas, el fardo seguía sin moverse? Mu Xingyue, con cara de pena. Justo cuando estaba a punto de tirar también la olla, un macho fuerte apareció de repente ante sus ojos. El aura de un extraño del sexo opuesto le hizo recordar de repente los dolorosos recuerdos de la noche anterior. Retrocedió un paso y miró al recién llegado con cautela. ¿Quién eres? Xionle, escuchando esa voz suave. Su ira original se disipó al instante. No esperaba que esta hembra, marginada y despreciada, fuera tan adorable. Mu Xingyue retrocedió sigilosamente medio paso, murmurando para sí, este tipo no habrá venido a golpearme, ¿verdad? Xionle la vio retroceder. Una expresión de dolor cruzó su rostro. Inmediatamente, tosió ligeramente, me llamo Xionle. El chamán me envió para ayudarte a mover tus cosas. Estaba completamente cautivado por Mu Xingyue. Su mirada era clara. No era en absoluto la Xingyue torpe de antes. Era simplemente la compañera que había crecido en lo más profundo de su corazón. El corazón de Mu Xingyue dio un vuelco. ¿Acaso el chamán ha descubierto algo y quiere quemarme? Forzó una sonrisa, entonces, gracias por tu molestia. Los ojos de Xioner se iluminaron. Burbujas rosadas brotaron en su corazón. La pequeña es tan educada. Se rascó la cabeza con una sonrisa, no es molestia, no es molestia. Señaló detrás de ella, ¿no quieres eso? Mu Xingyue se volvió y miró los utensilios de cocina abandonados. Sí, los quiero. Pero son muy pesados. ¿Podrás moverlos? Xionle, sin querer rendirse, levantó los brazos. Mover rocas grandes no es problema. Así que pasó a su lado con grandes zancadas. Metió todas las cosas de la cueva en una piel de bestia. Y salió de la cueva con grandes zancadas. Mu Xingyue lo siguió como una pequeña esposa. Los hombres bestia en el camino la señalaban y murmuraban. Se mordió el labio inferior, soportando el dolor de su cuerpo. Finalmente, después de salir del campo de visión de los hombres bestia, llamó débilmente, Xionle. Espera, no puedo caminar más. Descansemos un rato. Apenas Mu Xingyue terminó de hablar, una gran mano la sujetó repentinamente por la cintura. Su visión se elevó bruscamente. Y se encontró sentada en los brazos de Xionle. Mu Xingyue estaba extremadamente avergonzada. Sus manos no sabían dónde ponerse. Así que solo pudo apoyarlas con fuerza en sus hombros. Y lo miró de reojo. Al ver que él no se oponía. Solo entonces se relajó. El corazón de Xionle floreció de alegría, qué obediente. Incluso me mira a escondidas. Tal como dijo el chamán. Ahora es adorable y la más adecuada para el viaje. Después de caminar un buen rato, llegaron a la cueva en la montaña trasera. La entrada de la cueva estaba oculta por malas hierbas. Si no fuera por la indicación de Xionle, ella no la habría encontrado en absoluto. Mu Xingyue, mirando las malas hierbas por todas partes. Su corazón se enfrió a medias. ¿Cuánto tiempo tardará en limpiar este lugar para poder vivir aquí? Xionle la bajó con cuidado.
Y le dio una fruta morada. Yo iré a limpiar. Si tienes hambre, come esto. Ella bajó la cabeza para mirar la fruta morada. Y luego levantó la vista para ver la espalda de Sionle alejarse. Después de unos segundos de asombro, se agachó y comenzó a arrancar las malas hierbas. Pero a pesar de usar todas sus fuerzas, la hierba no se movió. Se sentó en el suelo, hinchada de enfado. No esperaba que hasta la hierba se burlara de ella. Justo cuando pensaba sacar el cuchillo de hueso para quitar la hierba. Sionle, a lo lejos, gritó, «¡Suelta ese cuchillo de hueso!». Mu Xingyue se asustó y se encogió. Encogiendo el cuello como un niño que ha cometido un error. Sionle corrió rápidamente y le quitó el cuchillo. El cuchillo de hueso es muy afilado. Tú solo mira. Yo lo haré. Diciendo esto, se dirigió a la cueva a grandes zancadas. Pero en su corazón, estaba encantado. Como se esperaba de mi pequeña favorita. Incluso sabe usar un cuchillo para cortar la hierba. Cuando Sionle terminó de limpiar la cueva y salió. Vio a Mu Xingyue agachada en el suelo, cavando algo de nuevo. Mu Xingyue no notó su acercamiento. Estaba mirando con entusiasmo las enredaderas de batata. De repente, la voz de Sionle se escuchó detrás de ella. ¿Qué estás mirando? Ella se asustó y cayó sentada al suelo. Nada, nada. Sionle la levantó y la colocó debajo de un árbol. Quédate aquí. Voy a quitar la hierba. Después de decir eso, se dirigió hacia las enredaderas de batata. Mu Xingyue, sin preocuparse por el miedo. Rápidamente lo agarró del brazo, espera. Ahí hay algo comestible. Por favor, ayúdame a desenterrarlo. ¿Qué te parece si te doy la mitad? Ella sonrió con culpabilidad. Después de todo, él era el que hacía el trabajo. Sionle se rascó la cabeza. Miró a su alrededor, ¿no es todo hierba amarga? ¿Qué hay de bueno para comer? Mu Xingyue señaló, la cosa está en la tierra. Hay que desenterrarla. Sionle dio 2 pasos hacia adelante. Con un gran tirón. Debajo de la enredadera, efectivamente. Sacó algo más grande que su puño. Mu Xingyue casi saltó de emoción al verlo. Realmente es una batata. En ese momento, un sonido de aviso resonó en su mente. No tóxico, comestible. Se sorprendió, ¿será que esto es el sistema? Bienvenido a vincularse al sistema de recolección. Solo recolecta, no entrega. El personal me llama, buen sistema, punto. Mu Xingyue suspiró aliviada. Tener un sistema al menos le permitiría identificar si la comida era venenosa. Y también podría charlar en las noches solitarias. Pensando en esto, su sonrisa se volvió aún más dulce. Sionle, al verla feliz, también sonrió. Se dio la vuelta y arrancó otras 4 o 5 batatas. Cada una más grande que la anterior. Él retiró las manos satisfecho. Pensando que la pequeña estaría aún más feliz. Mu Xingyue, con los ojos entrecerrados, dijo, gracias. Sionle lavó las batatas y se las entregó. Todas estas son para ti. Mu Xingyue, mirando las 5 o 6 libras de batatas en sus brazos. Estaba un poco preocupada. Tomó 3 y dijo, acordamos mitad y mitad. No las quiero, las desenterré para dártelas a ti. La voz fuerte de Sionle seguía siendo la misma. Pero después de limpiar la cueva y desenterrar las batatas, Mu Xingyue ya no sentía miedo en su corazón. Ella sonrió, esto es comestible. Gracias por hoy. Te asaré uno para que lo comas. Sionle al principio quiso negarse. Pero pensando que era una oportunidad para pasar tiempo juntos. Asintió y aceptó, está bien. Pequeña Cixin, espera, volveré a buscar el pedernal. Dicho esto, salió corriendo a toda velocidad. Tribu del campo salvaje. Sionle corrió apresuradamente hacia su cueva. La pequeña tiene hambre y quiere comer. Tiene que llevarle carne rápido. En la montaña trasera no había muchos animales grandes ni pequeños y eran difíciles de atrapar. Era mejor volver a la cueva a buscar carne para ahorrar tiempo. De repente, cambió de dirección. Y fue a la cueva del curandero. Inesperadamente, el chamán también estaba allí. Pequeño Le, ¿cómo es que tienes tiempo para venir? El curandero sonrió amablemente. Sionle se rascó la cabeza, vengo a buscar algunas medicinas para ahuyentar serpientes y ratones. Sionle se dio cuenta entonces de que no había traído la piel de bestia y se rascó la cabeza. Traeré las pieles más tarde. Una sonrisa brilló en los ojos del sacerdote. Parece que este chico se ha encaprichado con la pequeña hembra. Pero él tenía un cierto comportamiento. Su mirada se posó en el terrón de tierra que llevaba en brazos. Preguntó lentamente, ¿qué llevas en brazos? Sionle se quedó atónito. Respondió honestamente, la pequeña hembra dijo que se puede comer.
Y yo cavé algunas. El sacerdote hizo un gesto con la mano. Pequeño Le, déjame ver. Tomó un cuchillo y cortó el boniato, revelando una pulpa de color dorado pálido, completamente diferente al color marrón de su exterior. ¿Cómo se come esto? Xion le recordó las palabras de Mu Xingyue. Y afirmó con certeza, cocido. Wu Yi observó la expresión del sacerdote. Y comprendió de inmediato que estaba interesado. Le dijo a Xionle, estas medicinas para ahuyentar serpientes e insectos. No necesitarás las pieles. Xionle aún quería decir algo. El sacerdote añadió. Justo la piel de esa pequeña hembra te salvó. Puedes darle las pieles a cambio de la medicina. Los ojos de Xionle se iluminaron. ¡Qué buena idea! Dejó rápidamente los boniatos. Tomó la medicina y corrió directamente a su cueva. Tomó un trozo de carne de más de 10 jin y varias pieles. Y corrió hacia la montaña trasera. Apenas entró en la cueva. Sintió un aroma. ¡Qué rico huele, Xiao Wei! ¿Qué preparaste? Xionle tenía una expresión de anhelo. Mu Xingyue se tocó la oreja. Son los boniatos asados de los que te hablé antes. Señaló los boniatos a un lado. Este terrón de tierra. Lo llamo boniato. Xionle tomó un boniato recién asado. Lo enfrió con su habilidad de agua y se lo entregó a Mu Xingyue, pequeña hembra. Come tú primero. Mu Xingyue se quedó atónita al ver el boniato asado que le ofrecían. Era la primera vez que alguien le decía que comiera primero. Reprimió las lágrimas en sus ojos. Con voz algo amarga, cómetelo tú. Lo asé especialmente para ti. Xionle, aún sonriendo, dijo, come este primero. Lo enfríe con mi habilidad. Así no te quemarás al comerlo. Diciendo esto, le entregó la pulpa del boniato. Mu Xingyue casi fue golpeada en la nariz por el boniato. Levantó la cabeza rápidamente. ¿Por qué lloras? Xionle rápidamente le metió el boniato en la mano. Con sus grandes manos, secó cuidadosamente sus lágrimas. Con el rostro lleno de preocupación, no estés triste. Aunque estés en la montaña trasera. Vendré a verte todos los días. Se rascó la cabeza con pesar. Pero tengo que cazar. Cuando esté cazando, no podré venir. Mu Xingyue se derrumbó por su apariencia. Y las lágrimas volvieron a caer. Gracias, Xionle. No llores, dijo Xionle, con el corazón destrozado. Secándole las lágrimas con sumo cuidado. Pero en su corazón, lo quería cada vez más. Le daría su primer alimento. Este era un trato que nunca antes había recibido. Después de comer, Xionlie dejó el paquete de medicinas para insectos. Se puso de pie y dijo, pequeña hembra. Volveré a verte mañana. Después de decir esto, sin esperar la respuesta de Mu Xingyue, se dio la vuelta y corrió. El padre había dicho. Para cortejar a una hembra, hay que ser descarado. Y aumentar la presencia. Vio que en el lugar donde vivía, todo faltaba. Decidió volver a la cueva de Amu para echar un vistazo. Y preguntar al padre sobre el secreto para cortejar a las hembras. Un día. Apenas Xion le salió, fue detenido. Wu Yi te busca. Temía que te hubieras ido temprano. ¿Me busca a mí? Xion le dudó un momento. Y caminó a grandes zancadas hacia la cueva de Wu Yi. Entró en la cueva de Wu Yi. Y encontró al sacerdote allí. Pequeño Le, este terrón de tierra. El sacerdote comenzó, la pequeña hembra dice que se llama Boniato. Xion le tenía una expresión de orgullo. La sonrisa del sacerdote se volvió un poco rígida. Las comisuras de sus labios se contrajeron ligeramente. Wu Yi estaba a un lado. ¿Hay algo en el suelo que pueda identificar los boniatos? Xion le asintió, sí. Anoche traje algunas plantas. Ayer regresé con demasiada prisa. En la montaña trasera, Mu Xingyue aún dormía profundamente. Anoche no se atrevió a cerrar los ojos en la mitad de la noche. Y no pudo resistir más que en la segunda mitad de la noche, cayendo dormido. Xion le entró a la cueva sigilosamente. Mirando sus ojos dormidos. No pudo evitar quedarse embelesado. Qué hermosa es la pequeña hembra. Suave, extendió la mano para tocarla. Pero la retiró. Con la luz, vio sus ojos ligeramente hinchados. Anoche seguro que no durmió bien. Y también había llorado. Xion pensó con pesar que debió haberse quedado anoche. Aunque hubiera dormido afuera. Así no habría tenido tanto miedo. Esta noche debo quedarme con él, pensó mientras miraba la cueva vacía. Recordó que a él siempre le gustaba la limpieza. Necesitaba una pequeña palangana de madera para lavarse las manos. Y una gran tina de madera para bañarse. Así que se dirigió rápidamente al bosque. Media hora después. Xionle, con todos los barriles y palanganas pulidos.
Los llevó a la entrada de la cueva de Mu Xingyue. Solo entonces empezó a asar boniatos y carne. Había venido con prisa. Había trabajado toda la mañana sin desayunar. Su estómago ya rugía de hambre. En ese momento, Mu Xingyue también fue despertado por el aroma. Se frotó el estómago que le gruñía. Con la mente aún un poco revuelta, pequeña hembra, ¿ya despertaste? Xion le había estado atento a la cueva. Apenas Mu Xingyue se despertó. Él lo notó. Mu Xingyue parpadeó. Incrédulo. Xion sí. Asé boniatos y carne. El agua está en la palangana. Puedes limpiarte. Lo de beber está en otra jarra. Mu Xingyue observó a Xion atareado de un lado a otro. Como un marido diligente y bueno. Su mente se quedó en blanco por un instante. Su mirada se posó en los barriles de madera secándose al sol. Sus ojos de ciervo estaban llenos de sorpresa. ¿Los hombres bestia también hacen esto? ¿Y tan grandes? Xion le hinchó el pecho, aquí no tienes nada. Todo esto es para ti. ¿Para mí? Mu Xingyue giró la cabeza. Y se encontró directamente con su musculoso pecho. Era una vista completamente abierta. Su cara se puso roja al instante. Desvió rápidamente la mirada, fijándola en la hoguera. Los ojos de Xion se iluminaron. La pequeña hembra se sonrojó, ¿no significa eso que le gustó? Bajó la cabeza y miró su robusto torso. Extraordinariamente emocionado. Pero al ver que Mu Xingyue se avergonzaba y retrasaba la comida. Cambió de tema, estos están untados con aceite de fruta 3 veces. Por la noche los enjuagaré con agua. Y podrás usarlos. Mu Xingyue se distrajo, ¿qué es el aceite de fruta? ¿No pasará nada si se aplica directamente sobre la madera? Xion se rascó la cabeza. No esperaba que le interesara eso. ¿Qué tal si después de comer te llevo a ver? Mu Xingyue inclinó ligeramente la cabeza, ¿y no estás ocupado? Xion le parecía ser el principal cazador. No, no estoy ocupado. Había intercambiado el tiempo de caza con otros hombres bestia a propósito. Dejando ese tiempo libre para acompañarlo. Estos días, la pequeña hembra seguramente no dormirá tranquila. Debo protegerlo. Después de comer, siguió a Xion hacia afuera. Xion miró sus blancos pies. Y luego miró el área alrededor del árbol frutal que estaba enfrente. El suelo cerca del árbol es difícil de caminar. Te llevaré en brazos. Mu Xingyue se mordió el labio inferior. Dijo en voz baja, entonces, gracias por la molestia. Xion suspiró por dentro. ¿Por qué el camino es tan corto? Apenas lo había abrazado un rato cuando llegaron al árbol. Justo cuando iba a seguir adelante. Mu Xingyue gritó emocionado, espera un momento. Esto parece que se puede comer. Su pequeña mano señaló, pero tocó el pecho de Xion. Ambos se quedaron atónitos. Las mejillas de Mu Xingyue se sonrojaron. Se sentó derecho y con compostura. Xion se tocó el lugar donde lo había tocado y sonrió de lado. Qué pequeña es la mano de la pequeña hembra. Él reaccionó tardíamente. Recordando sus palabras. Se detuvo de inmediato. Miró a su alrededor, donde hay comida, Mu Xingyue. Mu Xingyue se rió de su mirada ingenua, es aquí. Bájame, por favor. Mu Xingyue se agachó para recoger el fruto espinoso. Pero un pinchazo le hizo retirar la mano. Giró la cabeza buscando una herramienta. Pero vio a Xion agachado a un lado. Con las piernas muy abiertas. Y de un vistazo vio un bulto grande y prominente. Sus ojos de ciervo se abrieron, su mano tembló. La espina se le clavó directamente en la carne. Xion inmediatamente tomó su dedo sangrante. Dijo en voz baja, te llevaré a ver a Gu Yi. Mu Xingyue miró la herida. Le tocó el hombro. No es nada, solo una pequeña herida. Estará bien en un momento. Xion frunció el ceño. Como si él fuera el herido. ¿Te duele? Mu Xingyue negó con la cabeza, no me duele. ¿Cómo no va a doler si te pinchan? Todo es culpa mía por no cuidarte bien. Entonces miró ferozmente el hueso espinoso en el suelo. Y lo pisó con un pie. El hueso espinoso se aplastó al instante. Mu Xingyue tartamudeó. ¿Lo aplastas así con el pie? Xion lo levantó y caminó a grandes zancadas hacia otro hueso espinoso. Lo bajó. Te buscaré otro. Quédate aquí quieto. Diciendo esto, se agachó y comenzó a quitar las espinas de la cáscara de la fruta espinosa. Mu Xingyue se acercó y se quedó atónita. ¿Para qué quitas las espinas? Xion no levantó la cabeza. Si quieres jugar con esta fruta, es fácil que me golpee. Si las quito, no te lastimarás. El corazón de Mu Xingyue se enterneció. Agarró su mano.
No necesitas quitarlas. Lo único que necesito es la pulpa de dentro. Xion le tosió suavemente con incomodidad. Apartó la fruta espinosa con fuerza. Y sacó la pulpa marrón. Mu Xingyue tomó la fruta. Y parpadeó. ¿Es esto? Si lo abres, puedes comerlo. Xion le tragó saliva. Dudó, nadie ha comido esto antes. Debo preguntarle a Bully si es seguro comerlo antes de dártelo, ¿está bien? Mu Xingyue, sensible y retraído, no supo cómo responder. La sinceridad de Xion Le era como un sol. Pensaba en él en todo. Como si fuera un tesoro sostenido en la palma de su mano. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Xion Le estaba desconcertado. Pequeño magnético, no llores. Al ver los ojos llorosos de Mu Xingyue, Xion Le pensó que lloraba por no poder comer el hueso espinoso. Inmediatamente tomó el fruto espinoso. Con una expresión de heroico sacrificio. Yo lo como primero, tú lo comes después. Mu Xingyue se apresuró a arrebatarle la fruta. Xion Le se quedó atónito. Se giró y vio sus ojos brillantes como si tuvieran luz. Extendió la mano y le pellizcó la cara. Sus movimientos eran cautelosos. Mu Xingyue parpadeó. Su corazón se conmovió. Proactivamente acercó la cabeza y frotó su mano. Luego se encogió rápidamente. Con los lóbulos de las orejas enrojecidos, dijo en voz baja, «Lleva todo esto contigo». Xion Le se quedó aturdido por un momento. Inconscientemente asintió con un sí. Pero no hizo nada. Mu Xingyue estaba perplejo. Levantó la vista y lo vio todavía en las nubes. Agitó su pequeña mano delante de sus ojos. Xion Le se acercó. Con seriedad, lo siento. Estoy demasiado feliz. Mu Xingyue soltó una risita. Su pequeña mano se apoyó en su pecho. Dije que recogieras estas frutas espinosas. Luego las llevaremos para preguntarle a Bully si se pueden comer. Xion Le asintió. Pero no actuó de inmediato. En cambio, siguió mirándolo. Como si temiera perderse algo. Los dos regresaron a la cueva charlando y riendo. Xion Le acomodó a Mu Xingyue. Y luego, con la fruta espinosa, se dirigió a la tribu. Se dirigió a la tribu, volviendo la cabeza cada pocos pasos. En la cueva de Bully, el sacerdote. Al ver la fruta, sonrió de oreja a oreja. Se giró y le dijo a Xion Le, «Mira, así es como lo haremos. Si ese pequeño macho encuentra otras 4 tipos de comida comestible, entonces la tribu retirará su castigo». Al oír esto, los ojos de Xion Le se iluminaron. Hizo una reverencia a las personas. Y salió corriendo de la cueva a toda prisa. Cuando Xion Le, con la cara empapada en sudor, corrió a darle la noticia. Mu Xingyue también se sorprendió. No esperaba que este asunto tuviera un giro. Levantó la cabeza y lo miró fijamente, inmóvil. No apartó la vista hasta que sus lóbulos se pusieron rojos. Este grandulón era sorprendentemente un poco ingenuo. ¿Por qué no lo había notado antes? ¿Debería aceptarlo? Mu Xingyue ya tenía la respuesta en su corazón. El primer día lo ayudó a llevar su equipaje. Quizás fue una orden del sacerdote. Pero, ¿y después? Organizar la cueva. Cavar batatas, traer pieles de animales. Hacer barriles y tinas de madera, llevarlo a ver. Cosas nuevas. Incluso una pregunta casual que hizo la tomó en serio. Bajó la cabeza y miró la patata que Xion Le ofrecía. Mordió directamente la parte quemada. Xion Le extendió la mano. La parte negra está amarga, escúpela rápido. Él lo hizo. Su pequeña lengua asomó. Y escupió la patata masticada en su palma. El amargor residual lo hizo sentirse avergonzado. Su pequeña cara se puso roja. Lo siento. Xion Le preguntó confundido, ¿por qué lo sientes? Por escupir en tu mano. La mirada de Xion Le se entristeció. Se sentó derecho. Le giró la cara y dijo palabra por palabra, pequeño magnético. Antes tenía miedo de asustarte. Ahora te digo muy seriamente. Me gustas, quiero aparearme contigo. Quiero ser tu compañero. No lo he hecho lo suficientemente bien. Pero aprenderé. Mu Xingyue nunca había escuchado una confesión tan directa. Y con un contenido tan desinhibido. Estaba tan avergonzado que quiso esconderse. Pero la razón le decía que debía enfrentarlo. Necesitaba a Xion Le, él era como un cuchillo. ¿Entonces me protegerás para siempre? Sí, lo juro por el dios flaco. Te protegeré para siempre. ¿Y si no quiero tener cachorros? Si no quieres tenerlos, no los tendrás. No tengo mucha necesidad de procrear. Con tenerte a ti es suficiente.
Mu Xingyue suspiró aliviado. Dijo en voz baja, Xionle. Nunca me ha gustado nadie más. Pero creo que también me gustas un poco. Xionle se quedó atónito. Su corazón latía con fuerza. Volvió en sí y lo atrajo a sus brazos. Lo miró intensamente y puso su gran mano en su cara. Su voz temblaba. Entonces nos apareamos hoy, Gielu, ¿está bien? Al escuchar que Mu Xingyue en sus brazos realmente aceptaba la petición de Gielu. La cara ligeramente decepcionada de Xionle se llenó de alegría al instante. Al ver la expresión de desconcierto de Xionle, Mu Xingyue todavía sentía algo de nerviosismo en su corazón. Solo porque el recuerdo de esa noche le había causado demasiado daño. Después del anochecer, Xionle primero le preparó el agua del baño a Mu Xingyue. Él, por su parte, se bañó rápidamente en el río hasta casi despellejarse. Al entrar y ver a Mu Xingyue sentado en la cama, su corazón latía con fuerza. Mu Xingyue escuchó los pasos cada vez más cerca. Sus manos, nerviosas, agarraban la piel de animal cada vez más fuerte. Inconscientemente, pensó en la noche en que acababa de llegar. El dolor intenso y el miedo estaban vivos en su memoria. Forzándose. Su cuerpo, que fingía calma, temblaba incontrolablemente. Grandes lágrimas rodaban por sus mejillas. Xion le notó algo extraño. Inmediatamente detuvo sus movimientos. Apenas extendió la mano para tocar al lloroso Mu Xingyue. Escuchó su voz ahogada, aléjate. Xion le recordó de repente lo que había sucedido antes de ser expulsado. La soledad siempre había odiado los cálculos y a las hembras. Xiao Wei probablemente sufrió mucho esa noche. Con el corazón adolorido, lo abrazó por la cintura y lo llevó junto a la hoguera. En ese momento, Mu Xingyue, ya tranquilo, al ver su postura actual. Sus mejillas se pusieron rojas al instante. Apenas quiso forcejear un poco. Vio directamente un bulto de lado. Instintivamente lo evitó, incómodo. Ponte la piel de animal rápido. ¿Quién iba a saber que Xionle, jactancioso, se sacudió? ¿Te gusta? Soy tu oso. ¿Para qué usar piel de animal en casa? Mu Xingyue no esperaba que este oso fuera así. Avergonzado, se cubrió los ojos de nuevo. Le faltaba poco para que le saliera humo de la cabeza. Mirando la mirada de Xionle, apenada y jactanciosa, dijo en voz baja y con culpa, lo siento. Todavía tengo miedo. Diciendo esto, comenzó a jadear de nuevo. Xionle lo consoló, no te preocupes. Lo haremos con calma, ¿de acuerdo? Todo ha pasado, y ahora me tienes a mí. Al ver a Mu Xingyue, que se había quedado dormido lentamente después de llorar hasta el cansancio, Xionle sintió un dolor inmenso en el corazón. La historia debe entrar lo antes posible. Mientras tanto, para hacerlo pronto. Al día siguiente, Mu Xingyue se despertó. Sus ojos estaban doloridos e hinchados. Xionle sintió una angustia terrible. Al verlo despierto, bajó la voz y dijo, Xiao Wei. Voy a ir a Bulli a buscar algunas hierbas. Las batatas y la carne asada ya están listas. Tú come primero. Mu Xingyue se cubrió los ojos con sus manos avergonzada. ¡Qué vergüenza! Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Esperó a que los pasos se alejaran gradualmente. Solo entonces bajó las manos que cubrían su rostro. Después de comer, Xion le regresó justo a tiempo. Ambos se prepararon para salir a buscar comida comestible. Al encontrar dos tipos más de comida, podrían regresar a la tribu. Al pasar junto a un pequeño arroyo, Mu Xingyue levantó la vista y miró a Xion le con ansias. ¿Puedo jugar un rato en el agua? Xion le frunció el ceño, tu cuerpo está demasiado débil. Aún no te has recuperado bien. Quería decir algo más. Al ver la carita lastimera de Mu Xingyue, finalmente asintió con la cabeza. Está bien, pero solo podrás jugar un rato. Yo iré a buscar comida por los alrededores. Mu Xingyue se alegró de inmediato. Le dio un beso en la mejilla. ¿Entonces por qué no vamos a pescar? La voz coqueta del gran oso fue como una descarga eléctrica, que golpeó directamente el corazón de Xionle. Xionle, sin decir una palabra, se quitó la piel de bestia y saltó. Mu Xingyue pensó en el gran tipo que había visto antes. Sus mejillas se tiñeron de un rubor oscuro. Se inclinó y recogió la piel de bestia que había sido arrojada al suelo. Después de atrapar más de 10 peces, Xionle se tranquilizó y salió a la orilla. Luego se acercó a ella. Mu Xingyue se cubrió el rostro con las manos a toda prisa. Y gritó con vergüenza y enfado, Xionle. La piel de bestia está en tus brazos. Una voz simple y sincera llegó desde arriba. Mu Xingyue bajó la cabeza.
Solo entonces se dio cuenta de que la piel de bestia estaba sobre sus rodillas. Avergonzada, extendió la mano para entregarle la piel de bestia. Pero dijo con ferocidad, póntela rápido. La próxima vez no puedes tirar la piel de bestia por ahí. Sion le sonrió ingenuamente, y como resultado, se puso la piel de bestia. ¿Por qué eres tan tímida? Cuando la usemos más tarde, no podremos. No terminó la frase. Un tacto suave y resbaladizo llegó a su hombro. Al girar la cabeza, vio a la pequeña y enfadada criatura, que lo estaba pinchando con sus manitas. Y gemía en voz baja. A Sionle le encantó. Bajó la cabeza y la besó. Mu Xingyue sintió que todo su cuerpo se ablandaba. Se apoyó en los brazos de Sionle, jadeando profundamente. Al ver a la pequeña criatura acusarlo con sus ojos empañados, Sionle rápidamente cambió de tema. Sonrió ampliamente. ¿Tienes hambre? Mu Xingyue negó con la cabeza. Justo cuando iba a decir algo, su cuerpo fue repentinamente. Y una fuerza extremadamente dominante volvió a sus labios. En general, había mejorado mucho con respecto a las 2 veces anteriores. Mu Xingyue se sumergió en ello por un momento. No fue liberada hasta que sus ojos se tornaron rojizos y poéticos. Al ver a Mu Xingyue bostezar, Sion le abrazó a Mu Xingyue y se dirigió a la cueva. Mirando a Mu Xingyue, con la carita sonrojada en sus brazos. De repente quiso hacer algo. Pero al recordar la resistencia de la pequeña criatura al apareamiento antes, apretó los dientes y finalmente se contuvo. Pero debía obtener algo dulce. Puso su mano izquierda en la nuca de la pequeña criatura. Y atacó directamente. Luomo estaba de pie fuera de la cueva. Y desde lejos, podía ver esta escena. Mu Xingyue abrió los ojos al tomar aire. Y se encontró directamente con Luomo, que no estaba lejos. Sus manitas golpearon el hombro de Sionle. ¡Ay, hay alguien! Mu Xingyue jadeaba, con las orejas rojas. Que un asunto así fuera visto por otro hombre bestia. ¿No iba a excavar un castillo con los dedos de los pies grandes? Sion le palmeó suavemente a la pequeña criatura para calmarla. La llevó a la cama de piedra. Voy a ver, no necesito salir. Por el aura, sabía quién era. Había sido tan revelador al besar que se había olvidado de estar alerta. Parece que tendré que buscarle otra pareja a mi pequeña. ¿Qué quieres de mí? Para el hombre bestia que había herido a la pequeña criatura. Incluso si era un viejo amigo. Su actitud no era mucho mejor. Luomo guardó silencio. Mis heridas no están claras. Quiero cambiar el momento de nuestro entrenamiento. Sionle, tú no. Pero luego pensó en algo. Está bien. Sionle accedió a un mes. Mi pequeña casi podrá mudarse a la tribu. Él también estaría más tranquilo. Y también podría elegir la carne magra que más le gustaba a la pequeña criatura. Luomu Beile, desde que supo que Sionle estaba allí, pensó que lo rechazarían. No esperaba que Sion le aceptara tan fácilmente. Sion le miró ese rostro sereno. Y pensando en la pequeña criatura que se había desmayado llorando antes. La ira en su corazón subió rápidamente. Con voz fría, dijo, tengo una condición. Mantente alejado de mi pequeña, no te acerques a ella. Luomo frunció el ceño, no te preocupes. Rompiendo el patrón de la bestia. No tendré ninguna relación más con él. Con que lo entiendas, basta, dijo Sionle y se dio la vuelta para irse. Al escuchar esto, Luomo se sintió incómodo. Xingxia sentía cada vez más aversión por las hembras. Con el rostro frío, caminó lentamente hacia la tribu. Sionle regresó a la cueva. Y le dijo a Mu Xingyue con alegría. Pronto podrás regresar a la tribu. Luomo me acaba de dar otro tipo de comida. Solo nos falta uno más. Después de decir eso, Sionle miró a la pequeña criatura que no decía nada. De repente se asustó. Pensé que él te había causado que te expulsaran de la tribu. Así que lo acepté. Pequeña, ¿qué te parece si lo consideramos su compensación? Mu Xingyue no sabía qué decir en su corazón. Pero entendió que Sion le hacía esto por su bien. Con las manos, le tomó el rostro. Entonces, los animales exóticos que obtengamos en el futuro se los devolveremos. Nosotros y él, 2 parientes. Sion le vio que la pequeña hembra no se negó. Soltó un suspiro de alivio. Con que lo aceptes, está bien. Temía que la pequeña hembra se negara a aceptarlo. Varios días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, Sion le recibió una notificación de repente. La primera caza se había adelantado. Sion le preparó muchos suministros para Mu Xingyue. Finalmente, todavía preocupado, le advirtió de nuevo. Pequeña, no vayas a lugares peligrosos. Espérame en casa obedientemente. Mu Xingyue parpadeó. Y asintió una y otra vez con seriedad.
Sionle le tomó la carita adorable y le dio un beso. Solo entonces se apresuró al punto de reunión de la tribu. Al ver a Luomo, demacrado, fuera de la multitud, le hizo un saludo con la mano. Esta vez quiero pedirte un favor. Necesitaré unos días para ir de caza. Mi pequeña, ella es una hembra, está sola en la montaña trasera. No estoy muy tranquilo. Solo obsérvala desde lejos y asegúrate de que esté a salvo. Luomo frunció el ceño, queriendo negarse. Pero la carita encantadora volvió a aparecer en su mente. Min Chun asintió y aceptó ir a la montaña trasera. Luomo se apoyó en el tronco de un árbol. Con el ceño fruncido. Realmente no podía entender por qué. Se había obsesionado con una hembra. Mirando a la pequeña hembra que tejía algo con seriedad. Con una mirada suave. Sin el menor resentimiento por haber sido enviado a la montaña trasera. No se había rendido. Y era extremadamente amable con Sionle. No había ninguna reprimenda. Luomo la miraba con sentimientos encontrados. ¿Me habré equivocado? Luego se sentó bajo el árbol, desanimado. Permitiendo que la herida en su abdomen se desgarrara. Sacó un frasco de medicina y espolvoreó el polvo sin expresión. Mu Xinyue, al oler el fuerte olor a sangre. Probablemente adivinó lo que había pasado y no se entrometió. Decidió tratarlo como a un extraño. Entonces no volvería a tener contacto con él. Mirando las 5 marcas en la pared. Sion le llevaba 5 días fuera. En otros 5 días, regresaría. Al pensar eso, una dulce sonrisa apareció en sus cejas. Revisó la comida restante. Frunció el ceño. Estos peces le habrían durado 10 días. Pero por alguna razón, su apetito había sido especialmente grande estos días. Los días restantes tendría que ir a pescar por sí misma. Después de contar la comida. Después de no saber cuántos bostezos había dado. Se acostó en la cama aturdida. Luomo, afuera, escuchó esa respiración tranquila. Salió de detrás del árbol. Justo en el momento en que iba a entrar en la cueva. De repente reaccionó. No podía hacer eso. Inmediatamente se retiró bruscamente, y justo al entrar en la tribu del campo. Luomo notó que algo andaba mal. La tribu siempre había sido relajada. Pero en ese momento había hombres bestia patrullando. Feng Lin, el hombre bestia gato de viento que los lideraba, se acercó. Luomo, justo ahora estábamos pensando en buscarte. También has olido el aura de la bestia negra, ¿verdad? Luomo abrió mucho los ojos. ¿Qué dijiste? ¿Bestia negra? Ahora fue el turno de Feng Lin de sorprenderse. ¿Acaso no lo sabes? La voz de Luomo, siempre tranquila, se amplificó varias veces. ¿Dónde está la bestia negra? La presión del reino de la energía brotó inconscientemente. Feng Lin se sobresaltó por esta presión. Y señaló rápidamente la montaña trasera, la última aura está en la montaña trasera. ¿Dónde acabas de llegar? La respiración de Luomo se volvió un poco más pesada. Giró la cabeza, se transformó en bestia y corrió rápidamente hacia la montaña trasera. Luomo se transformó en una bestia. ¿Tan ansioso? No estará escondiendo un tonto tesoro en la montaña trasera. Varias personas se miraron y asintieron. De repente, Xinyu Fenglin pensó en algo y llegó de inmediato. Vosotros continuad patrullando. Yo voy a ayudar. La presencia de Xinyu durante este tiempo ha sido demasiado baja. Lo que provocó que aparecieran bestias oscuras. Todos habían olvidado que todavía existía una hembra así. Hablando de otras cosas, la comida descubierta recientemente. Si esta tendencia continúa, Xinyu volverá. De todos modos, se considera una hembra de la tribu. Luomo se dirigió hacia el grupo de la montaña trasera. El aura de la bestia negra se hacía más intensa. Corrió a la cueva. Solo para darse cuenta de que la figura de Menin ya no estaba en la cama de piedra. Se dio la vuelta rápidamente. Siguiendo el olor a pescado que emitía la bestia negra. La siguió. La siguió hasta el arroyo. El rastro se perdió aquí. Eizao estaba sobre una piedra al oeste. Sus ojos azul zafiro brillaron con consideración. La mano negra venía de la dirección de la tribu. No se arriesgaría a salir de la tribu otra vez. Y el rastro desapareció completamente del arroyo. Debió de haber usado la corriente del arroyo para ocultar su rastro. Levantó sus garras y salió corriendo siguiendo su idea. Le había prometido a Xionggle que lo cuidaría y no podía fallar. Las sombras de los árboles retrocedían continuamente. La figura negra y ágil se deslizaba por el bosque. Después de correr un rato, vio una sombra negra. Pero no vio la figura de la pequeña hembra. La pequeña hembra no tenía fuerzas para defenderse.
Era imposible que escapara de las manos de la bestia negra de séptima etapa. Entonces, sin duda, había sido escondida por esta bestia negra. Apretó los dientes y siguió a la bestia negra fuera de la gran montaña. Mu Xingyue se despertó. Abrió los ojos y se encontró con una serpiente gigante. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. La bestia serpiente negra Xiao Bei miró con frialdad al que había perdido la vida. Qué frágil, no me extraña que fuera abandonada. Luomo, que observaba no muy lejos, frunció el ceño. La habilidad de esta bestia serpiente negra es el espacio. No puede chocar directamente de frente. Solo puede esperar secretamente la oportunidad adecuada. Y Mu Xingyue, entre despertar y desmayarse repetidamente. Finalmente se adaptó. Al ver esa cara con cicatrices afeminadas, se sintió desesperanzada. Efectivamente, no era el destino de la protagonista. Cuando salió, se encontró con un villano. De repente, un trozo de carne cruda fue arrojado frente a él. Mu Xingyue se sentía cada vez más asqueada al verlo. Su estómago se revolvió y todo lo que había comido antes. Lo vomitó. Xiao Bei la miró, frunciendo el ceño profundamente. Le regañó, come rápido. Si no comes, te mueres de hambre. Todas las emociones de Mu Xingyue surgieron en un instante. Se derrumbó directamente. Las lágrimas corrían a raudales. Nacida sin oficio. Mátame. Secuestrada por la bestia serpiente negra. En el futuro, solo se convertiría en una herramienta de reproducción. Que termine así está bien. Llorando, comenzó a alegrarse por Mei y la fiesta de Xiongle. Xiao Bei detuvo la mano que iba a tomar la carne cruda. Su mirada se dirigió hacia atrás. Después de seguirlo tanto tiempo, finalmente se dignó a aparecer. Mostrando su aura. Lleva en su vientre una cría hembra. Qué lástima, es otro pobre hombre bestia traicionado. Los ojos del Luomo estaban inyectados en sangre. Yasen dijo, ¿qué tal si la disfrutamos juntos? Mi habilidad para cuidar hembras es mejor que la tuya. Como tú, que eres de séptimo nivel y aún no tienes descendencia. El complot de sangre del norte brilló con una luz fría. Luego, sin saber qué pensó. Sonrió siniestramente, espera a que nazca esa cría en su vientre. Tendrás que quedarte a cuidar a esa cría mía. Luomo dudó por un momento. Dijo directamente su condición, mientras yo la cuide. No puedes interferir con su comida. Ambas partes llegaron a un acuerdo. Luomo corrió rápidamente. Ayudó a Mu Xingyue, que estaba acurrucada en el vientre del quinto pilar, a levantarse. Sus ojos estaban llenos de pánico. Aprovechó la oportunidad para besar las comisuras de los labios de la pequeña hembra. Una tristeza repentina surgió en su corazón. Ya no habrá oportunidad de tanta intimidad, ¿verdad? Come algo, ¿todavía tienes a Xiongle? Mu Xingyue lo miraba fijamente sin pestañear. Se esforzó por distinguir la forma de los labios. Se distrajo por un momento. Luomo no es una bestia negra. Vino a salvarlo. Mu Xingyue volvió a encender la esperanza de seguir viviendo. Los siguientes días. Luomo buscaba maneras cada día. Para preparar comida que Mu Xingyue pudiera comer. Y también enfrentó las burlas y el sarcasmo de la bestia serpiente negra. Pero las reacciones de Mu Xingyue a su embarazo eran cada vez más graves. La pareja solo pudo encontrar una cueva en el lugar para descansar. Tribu de la pradera. Xiongle cargaba una bestia de tamaño mediano con una mano. Y con la otra lanzaba espíritus. Su rostro mostraba una alegría incontenible. No había visto a Xiao Wei en 10 días. No sé si habrá llorado. Quién sabe, los hombres bestia que se quedaron en la tribu lo vieron. En un instante, Iki entró en pánico. Justo cuando quería preguntar qué pasaba. Xion Bai lo llevó a la montaña trasera. Hace unos días. Una bestia serpiente negra de séptimo nivel apareció en la montaña trasera de la tribu. Xiongle, al escuchar esto, se dio cuenta de que algo andaba mal. Dejó caer a la bestia de sangre carmesí y corrió hacia la cueva. Xiao Wei, sin embargo, no reaccionó en absoluto. Las cosas dentro seguían como estaban. Solo que el aura que lo fascinaba había desaparecido. Hacha de bestia. ¿Por qué no envían a un hombre bestia a verlo? Xion Bai le dio una palmada. Lo derribó al suelo. Los ojos de Xiongle se volvieron feroces por el golpe. Y poco a poco recuperó la conciencia. Para los hombres bestia. Nada es más importante que su propia hembra. Los maridos de la madre, excepto el padre bestia, eran todos de la sexta etapa. ¿Hubieran ido o no? Ningún orco podrá salir de salvar a su Xiao Wei de las manos de la bestia serpiente negra de séptimo nivel. Qué asustada debió estar su Xiao Wei en ese momento. Se dio un puñetazo fuerte en la cara. Su culpa, no debió ir a cazar.
Después de golpearse varias veces, su brazo fue agarrado. Xiongli se agachó en el suelo, llorando con la cabeza entre las manos. Me estás molestando los oídos. No llores, alguien te necesita. Xiongli estaba completamente inmerso en la autoacusación. Xiongbai lo levantó. Cogiendo un trozo de piel de bestia. Le secó las lágrimas bruscamente. Si sigues llorando, esa pequeña hembra estará en más peligro. Xiongli se recuperó y preguntó con voz ronca. ¿A dónde fue la bestia negra? Xiongbai no respondió. ¿No querías siempre saber cómo llegué a la 8ª etapa? Ven conmigo. Xiongli solo guardó silencio un momento y luego lo siguió. Tenía que encontrar a Xiao Wei. Incluso si él también tuviera que vengarse de Xiao Wei. En cuanto a la fuerza, tenía que subir de nivel. De lo contrario, ni hablar de venganza. Él mismo iría a entregar un tesoro. Siguiendo los pasos del hacha de bestia. Xiongli se dio cuenta del destino. Era el lugar donde había traído a la pequeña hembra antes. El bosque de frutas secundarias y el bosque de frutas de aceite. Los pasos de Xiongbai no se detuvieron. Ningún hombre bestia podrá llegar hasta las profundidades donde nadie ha puesto un pie. Señalando el lugar más frondoso, dijo, aquí es. Entra. Xiongli se acercó. Apartó los frondosos arbustos. Una cueva oscura apareció frente a él. Antes no te lo decía. Porque no tenías algo que quisieras proteger desesperadamente. Xiongbai se quedó atrás. Suspiró casi imperceptiblemente. Xiaole, tu Xiao Wei te está esperando. Xiongli miró la cueva oscura. Las venas de su frente se marcaron ligeramente. Su pecho subía y bajaba violentamente por el miedo. Rugió, se transformó en bestia y se lanzó directamente hacia la cueva. La figura blanca y negra. En cada giro, se fundía con la oscuridad. Mientras Xiao Bei estaba ocupado cazando en el otro lado. Luomo actuaba como el ayudante para asar la carne. Mu Xingyue miraba la carne asada que no podía terminar de comer. Estaba a punto de volverse depresiva. Había tanta que apenas podía comer más. Como añoraba las frutas y verduras. Xiao Bei, a su lado, lo miró de reojo. Olvidó el bosque lejano. Con gran renuencia, dijo, mañana iremos a mi guarida. Allí hay verduras y frutas. Al escuchar verduras, los ojos de Mu Xingyue se iluminaron. Luomo también asintió en señal de acuerdo. Está bien, ya que todavía es temprano. Cazaré unas cuantas ovejas más. Xiao Bei movió la cola. Guardó a Mu Xingyue en su espacio. Y luego agitó la mano hacia Luomo, ¿qué haces ahí parado? Y de nuevo le lanzó una expresión burlona. No creerán de verdad que soy un idiota, ¿verdad? Una actuación tan pobre sería detectada por cualquier bestia negra. Esto es carne magra preparada para tu hembra. No me pidas que me encargue de todo. No tengo ningún interés en criar hembras para otras bestias. Luomo observaba aturdido la figura de Xiao Bei que se alejaba. Esta bestia serpiente negra. No se sabe cuándo. El apelativo de pequeña hembra cambió a tu hembra. Las dos bestias cooperaron y pronto llenaron la presa. Luomo quería que dejara salir a Mu Xingyue a tomar aire. Xiao Bei le echó un vistazo. Hizo un mohín. Tenemos que apresurarnos. Justo ahora sentí un aura familiar. Antes de que termináramos de hablar. Una voz ronca resonó en la oscuridad. Xiao Bei. Después de unos años sin vernos, ¿has mejorado mucho? Si Buya lo supiera, seguro que se volvería loca de alegría. Solo entonces Luomo se dio cuenta con asombro. No sabía en qué momento ya estaban rodeados. Parece que hay una existencia especial entre ellos. Apenas se acercó su cuerpo. Xiao Bei descubrió que su cuerpo de serpiente temblaba ligeramente. En ese momento, Xiao Bei de repente acercó su cabeza de serpiente. Y preguntó en voz baja, ¿cuánto te has recuperado? Luomo dudó un momento y aún así dijo la verdad, 50%. Xiao Bei resopló. Eso es suficiente. Yo solo, siendo una serpiente, puedo con ellos. Dicho esto, salió corriendo directamente. Luomo se quedó aturdido por este ataque repentino. Pero en ese momento no podía preocuparse por muchas cosas. Estalló en un rayo púrpura y lo siguió. Si no rompen el cerco ahora. Después no habrá esperanza de escapar con la pequeña estrella magnética. TSK, TSK, TSK. No pensé que llegaría el día en que te aliarías con hombres bestia. La bestia lobo negro esquivaba mientras se burlaba. Xiao Bei le dio un latigazo directo con la cola. Escupiendo una densa niebla negra. Menos charla, hoy te mato sí o sí. En un abrir y cerrar de ojos, la niebla negra envolvió todo el campo de batalla. De repente, hubo un estruendo. Una figura negra fue arrojada.
llevando en la boca un colgante verde que había sido pateado, dejando un rastro de sangre detrás. Corrió frenéticamente hacia el sur sin mirar atrás. Inmediatamente después, otras dos bestias negras salieron persiguiendo. Cuando la niebla negra se disipó por completo, se vio a Xiao Bei inmovilizado en el suelo por 5 o 6 bestias negras, con una garra de lobo presionando su punto vital. Sus escamas estaban esparcidas por todas partes. Selwo lo pisoteó con aire triunfante y dijo, por una hembra. Ni siquiera te importa tu vida. Idiota, Xiao Bei, escupiendo espuma de sangre, dijo intermitentemente. Es mejor que tú, que ni siquiera puedes encontrar una hembra. La pequeña serpiente negra de al lado se rió y dijo, déjalo para que vea. Como la pequeña magnética fue arruinada. Su piel suave y tierna debe ser más excitante que la de Bulla. Después de decir eso, la garra del lobo, con saña, pisoteó con fuerza el punto vital de Xiao Bei. Solo se escuchó un crujido nítido. La serpiente negra se retorció y convulsionó de dolor. Pero apretó los dientes y no emitió sonido. Puf. ¿Crees que puede escapar? Antes de irse, Selwo escupió con ferocidad. Al final, no tendrá un destino diferente al de tu Bulla. Xiao Bei simplemente cerró los ojos. Aquellos recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a resurgir. Si en aquel entonces hubiera podido ser como Luomo y mezclarse entre las bestias negras, Bulla no habría tenido que morir. ¡Ay, vaya, este cobarde está llorando! Las bestias negras de los alrededores dejaron caer la carne que tenían en las manos. Y se acercaron riendo y bromeando. Se burlaron, uno tras otro. ¿No eras muy valiente hace un momento? ¿Será que le duele tanto que quiere a su mamá? Jajaja. Xiao Bei ya no tenía fuerzas ni para taparse las orejas con la cola. La pérdida excesiva de sangre empañaba cada vez más su conciencia. Luomo, debes salvar a tu pequeña magnética, murmuraba en su corazón. Lo siento, Bulla. Xiao Bei rompió su promesa. De repente, un fuerte estruendo. Una energía aterradora. Niveló instantáneamente 100 metros a la redonda. Luomo, que ya había corrido una gran distancia, escuchó una explosión ensordecedora detrás de él. El colgante verde en su boca se oscureció abruptamente. Antes de que pudiera reaccionar, Muxinhue y un montón de bestias gato amarillas cayeron. Antes de que Muxinhue pudiera preguntar qué pasaba, fue arrastrado y subido a la espalda del tigre negro. Luomo rugió en voz baja, agárrate fuerte. Solo entonces, instintivamente, se agarró al pelo del tigre. Pero encontró sus manos empapadas en sangre fresca. En el viento aullante, Muxinhue se aferraba desesperadamente a la espalda del tigre. Podía escuchar claramente los jadeos que se acercaban cada vez más detrás de él. Estaba tan asustado que ni siquiera se atrevía a mirar atrás, temiendo ver algo horrible. No supo cuánto tiempo corrió. La piel de su rostro se entumeció por el viento. De repente, sintió que el tigre negro debajo de él luchaba cada vez más. Luobai, con la voz ronca, apenas pudo gritar. El tigre negro se desplomó en el suelo de golpe. Pero antes de que pudieran levantarse, dos garras negras, brillantes, ya se abalanzaban sobre ellos. Muxinhue se quedó completamente paralizado. Observó impotente cómo las garras se acercaban, incapaz de moverse. Justo en el momento crítico, Luomo se giró bruscamente, protegiéndolo bajo su cuerpo. Con un rugido de dolor, una horrible herida apareció instantáneamente en la espalda del tigre negro. La sangre tibia goteó sobre el rostro de Muxinhue. Tembló y llamó a Luomo con alegría. Pero escuchó un débil consuelo desde abajo, no tengas miedo. Pero la situación era realmente mala. Luomo, ya gravemente herido, tenía que enfrentarse a dos bestias negras de alto nivel a la vez. Y además proteger a la pequeña magnética que tenía en brazos. Pronto se encontró en desventaja. Él miró a Luomo, cubierto de heridas. Las lágrimas caían sin cesar. Incluso su estómago empezó a dolerle con espasmos. De repente, un ardor se sintió en la palma de su mano. El resplandor rojo del sebo de sangre fluyó por sus venas hacia el abdomen. El dolor desapareció milagrosamente. Mientras tanto, la batalla se intensificaba. Muxinhue, desesperado, golpeaba sus piernas blandas. Y gritó llorando, vete, rápido. Vas a morir. Pero el tigre negro solo le dio una suave palmada con la cola. Y sin dudarlo, se acercó al enemigo. Durante ese tiempo, las bestias negras no tenían prisa. Sus ojos codiciosos se posaban en Muxinhue. Y se burlaron de Luomo con hambre, con tu estado de lisiado. ¿Todavía quieres protegerla? Antes de que terminara de hablar, las dos bestias gigantes volvieron a morderse.
Cuando el sol se puso, el lobo negro finalmente cayó al suelo con un estruendo. Pero el tigre negro victorioso tampoco pudo aguantar más, arrastrando su cuerpo ensangrentado. Se arrastró poco a poco con las patas traseras hacia Muxinhue. El rastro de sangre que dejó se extendía por más de 10 metros. Una distancia que antes podía cruzar de un salto. Ahora le agotaba la poca fuerza que le quedaba. Cuando finalmente se arrastró hasta la pequeña magnética, el tigre negro levantó la cabeza con dificultad. Y lamió suavemente su mano temblorosa. No temas. Este susurro hizo que Muxinhue despertara de un sueño. Tembló al intentar tocar al tigre negro. Pero se asustó por las horribles heridas de su cuerpo y retiró la mano. Luomo, él, ahogándose, dijo, Luomo. Respondió con un no temas. Su voz, aún tranquila, hizo que Muxinhue rompiera a llorar por completo. Las lágrimas cálidas cayeron sobre la cabeza de Luomo. Con esfuerzo, quiso secarle las lágrimas. Pero se detuvo, temiendo mancharlo. Cuando el enorme cuerpo se inclinó hacia un lado. Muxinhue, presa del pánico, se abalanzó sobre él. La boca del tigre negro Luomo se abrió y cerró ligeramente. Se apresuró a acercarse. Solo escuchó una frase apenas audible: descansa un rato. Esas palabras fueron destrozadas por el viento. Muxinhue contuvo las lágrimas y asintió, está bien. Entonces descansa un rato. Tengo miedo solo. Miró hacia abajo a su abdomen. Muxinhue de repente se despertó. No puedo seguir así. Él no puede no hacer nada. Con Luomo tan gravemente herido, si no hace algo, solo le espera la muerte. Se secó las lágrimas y miró la pila de cadáveres de bestias. Recordó que Seong le había dicho que los espíritus podían reponer energía. Así que, descalzo, buscó herramientas en el suelo de grava. Sus plantas sangraron, pero no encontró nada. Querido anfitrión, puedes usar la teletransportación espacial. La aparición de Xiao 8, que no aparecía desde hacía mucho, lo sobresaltó. Rápidamente usó el traslado espacial. Finalmente encontró un cuchillo de hueso y un encendedor en el fondo. Apretando los dientes, levantó una piedra y golpeó el cuchillo de tambor una y otra vez. La base de su pulgar se entumeció por el impacto. La palma de su mano tenía varias marcas de sangre por el filo afilado. Pero en ese momento no podía preocuparse por el dolor. Solo pudo tomar aliento y seguir golpeando. Le costó un gran esfuerzo cortar un trozo de carne. Al ver el cuerpo inerte del tigre Luomo, Muxinhue se alarmó. Estiró la mano bajo la piel del tigre. Sintió un débil aliento. Dio un gran suspiro de alivio. Las lágrimas brotaron de nuevo, y todavía había aliento. Luomo, aún con aliento. Luomo empujó la cabeza del tigre y llamó suavemente. Al escuchar el familiar no temas. Rápidamente levantó la carne y la agitó frente a los ojos del tigre. ¿Puedes masticar un trozo tan grande? La tenue mirada de Luomo se posó en la palma de su mano. Esas pequeñas manos, que deberían haber sido cuidadas con esmero, estaban ahora llenas de arañazos sangrientos. Muxinhue se giró apresuradamente. Dijo con voz llorosa, si no puedes masticarlo, lo cortaré más pequeño. Una vez que la carne estuvo cortada en trozos pequeños, con dificultad, levantó la cabeza del tigre y lo alimentó. Después de que Luomo tragara un trozo de carne con dificultad, dijo intermitentemente unas pocas palabras, quiero comer más. Los ojos de Muxinhue, que era delgada y escuchó esto, se iluminaron. Rápidamente sacó la bestia Huang Gong que usaba como almohada. Ajustó la posición para que Luomo pudiera morder directamente. De repente, se oyó un crujido nítido. Luomo, con sus dientes recién limpiados, lo masticó directamente. El espíritu controlaba la energía que fluía hacia la pata herida. Muxinhue escuchó el movimiento. Pensó que algo había salido mal. Apenas asomó la cabeza por el otro lado. Vio a Luomo caminando hacia ella con dificultad. Rápido, acuéstate y descansa. Muxinhue estaba tan ansiosa que pataleó. ¿Cómo puede una lesión de huesos y tendones curarse tan rápido? Antes de que terminara de hablar, la familiar cola de zorro se enroscó en ella. Lo enrolló directamente sobre la espalda del tigre. No temas, dijo Luomo, jadeando. Este lugar está lleno de bestias extrañas por la noche. Tenemos que ir rápido a la tribu del tigre blanco. Antes de que pudiera reaccionar, el tigre negro ya había echado a correr a toda velocidad. El viento frío le azotaba la cara. Muxinhue solo podía aferrarse con fuerza a la espalda del tigre y gritar a voz en cuello, tu herida aún no está curada. ¿No podemos encontrar una cueva para pasar la noche? Pero Luomo actuó como si no hubiera oído nada. Corrió aún más rápido. Lo que no sabía era que Luomo estaba compitiendo contra la muerte.
Tenía que atreverse, antes de caer completamente, a llevar a su querida pequeña hembra a un lugar seguro. En el camino, la presión sutil del hombre bestia de nivel 7 se desató por completo. Las bestias oscuras que querían abalanzarse retrocedieron una tras otra. Un hombre bestia a punto de morir es el más difícil de tratar. Especialmente un hombre bestia moribundo que lleva una hembra. Una carrera a toda velocidad, que finalmente se detuvo al amanecer. Luomu jadeaba y cayó al suelo con un golpe. Mu Xingyue abrazó la cabeza del tigre. Con voz temblorosa, preguntó, Luomu, ¿cómo estás? El tigre negro no dijo nada, sino que rugió varias veces hacia lo profundo del bosque. Solo cuando escuchó una respuesta, suspiró aliviado, está bien. Estás a salvo. Y luego, con su cola, lo bajó suavemente al suelo. Con esta relajación, las piernas de Mu Xingyue, que había estado toda la noche, ya estaban entumecidas. Cayó de rodillas al suelo con un golpe. Luomu, avergonzado, frotó su cara con la cabeza del tigre. Lo siento por hacerte sufrir tanto. Mu Xingyue giró la cabeza. Y se encontró con esos ojos salpicados de estrellas. Se quedó aturdida por un momento antes de girar la cabeza sonrojada. Soy yo quien debería dar las gracias. Gracias por salvarme. Luomu miró a Mu Xingyue, que estaba seriamente robando. Al mismo tiempo que sentía una punzada de pérdida, sentía más alivio. Aliviado de que la pequeña hembra no tuviera sentimientos por él. Así, cuando él muriera, la pequeña hembra no estaría tan triste. De repente, recordando algo, Mu Xingyue se agachó y dijo: Rápido, déjame ver cómo está tu herida en la pata. Pero Luomu encogió sus patas bajo su vientre. Inclinó la cabeza. No, así acostado estoy cómodo. Mirando a este majestuoso tigre negro frente a ella, que de repente se había transformado en un gato grande y dócil. Mu Xingyue no pudo evitar soltar una risita. ¿Esto no parece un hombre bestia de nivel 7? Es claramente un gato grande que busca mimos. Viéndola pasar de la duda a la comprensión, Luomu no sabía si reír o llorar. Sin embargo, al ver que finalmente no estaba mirando su pata delantera herida, secretamente suspiró aliviado. De todos modos, en el futuro, esta tonta pequeña hembra ya no necesitaría su preocupación. Mientras pensaba, lo escuchó murmurar en voz baja. ¿Es el efecto del espíritu tan mágico? Luomu no pudo evitar levantar su cabeza de tigre. Y con sus ojos llenos de diversión, lo vio ponerse a salvo. Mu Xingyue habló con un tono dulce y suave, sí. Debes tener hambre después de correr toda la noche. Todavía tengo algo en mi espacio. No tengo hambre, Luomu lo interrumpió rápidamente. Y le recordó en voz baja. Solo las grandes tribus tienen esta habilidad espacial, sin duda. Por favor, no lo menciones. Mu Xingyue frunció el ceño en su pequeña cara y pensó por un momento. Miró furtivamente a izquierda y derecha durante un buen rato. Finalmente, sacó carne magra común que Xion le había procesado. Entonces, por ahora, come esto. Cuando lleguemos a la tribu, te daré más en secreto. El espíritu vio que el tigre negro tardaba en comer. Su brazo que sostenía la carne ya le dolía. Lo instó, come rápido. Se me está entumeciendo el brazo, dijo Luomu con impotencia. Tuvo que tragar a la fuerza algunos trozos de carne. Al ver a Mu Xingyue tan cansada que las lágrimas le salían, sonrió y golpeó suavemente la hierba con la cola. Duerme un poco. Los que vienen a recogernos tardarán un poco. Al escuchar esto, Mu Xingyue no pudo aguantar más. Cayó en la hierba y se durmió. Escuchando su respiración uniforme, el tigre negro la movió a su suave vientre. Solo entonces mostró una expresión de dolor. Dios sabía lo difícil que había sido para él mantenerse firme en ese momento. A 3 millas de distancia, en la tribu del tigre blanco, 5 hombres bestia tigre que estaban a punto de salir a cazar. De repente escucharon el familiar rugido de llamada. Corrieron rápidamente hacia allí. Y el líder, Min Min, tenía la mente llena de la imagen de su hermano, siendo forzado a abandonar la tribu hace años. Aunque no entendía por qué su hermano había regresado de repente. Siempre era bueno poder volver a casa. Cuando llegaron al punto de reunión, los ojos de tigre color ámbar de Min Min estaban llenos de asombro. El estado actual de su hermano era simplemente insoportable. Debía de haber usado demasiada energía y colapsado, ¿no? Además, tenía heridas por todas partes. Incluso la postura en la que estaba acostado era extremadamente incómoda. La voz de Min Min temblaba. ¿Quién demonios le hizo esto? El rugido repentino sobresaltó a Mu Xingyue, que estaba dormida. Abrió los ojos y se encontró con una cara de zorro furiosa.
Se asustó tanto que casi se cae de espaldas. Luomu rápidamente lo frotó con la cabeza. Lo consoló, no temas. Somos hermanos. Minmin, después de transformarse en su forma original, reprimió su ira. Pero su mirada se volvió aún más feroz. Justo cuando iba a explotar, se encontró con la mirada tranquila de su hermano. Su ímpetu se debilitó de repente en un tercio. Señaló a Musinue y preguntó. ¿Así que esta es la hembra que proteges hasta la muerte? Examinó a la hembra de arriba abajo. Después de un examen rápido, hizo un gesto de desprecio, cobarde y fea. Realmente no sé qué le vio mi hermano. Los 4 hombres bestia tigre de enfrente eran muy entusiastas. Se transformaron en sus formas originales y se presentaron, compitiendo entre sí. Musinyu evitó la mirada con vergüenza. Al girar la cabeza, se encontró con los ojos suaves de Luomu. Esa mirada era tan pegajosa que parecía estirarse. Inconscientemente, gritó. Luomu, al ver que no reaccionaba. Lo tocó en el vientre con un dedo, como si un espíritu lo hubiera guiado. Recobrando el sentido, Luomu lo empujó con la cabeza. Primero ve con ellos a la tribu para que te vea el curandero. Yo esperaré. Musinue se frotó los ojos y negó con la cabeza, yo te espero. Diciendo esto, de repente recordó algo. Abrió mucho los ojos, ¿no me digas que no puedes levantarte? Al ver el silencio del tigre negro. Musinue de repente rompió a llorar a gritos. Las lágrimas caían como perlas deshiladas, todo es culpa mía. Si no fuera por protegerlo. Luomu estaría ahora sano y salvo en la tribu. Minmin suspiró. Y con los otros hombres bestia tigre, se adentró en el bosque en silencio. Luomu frotó suavemente su mejilla. Con una voz increíblemente suave, no llores. ¿Cómo no voy a estar contento de poder protegerte? Aunque el tiempo que pasaron juntos fue tan breve. Musinue, entre sollozos, tiró de su pelaje. Vamos a buscar al curandero, ¿sí? Dicen que es muy bueno. ¿Y el bebé? ¿Cómo puedo estar orgullosa sola? Los ojos de Luomu se oscurecieron. Bajó la cabeza y frotó su vientre. Gracias por querer quedarte con él. Tos. El coágulo de sangre que tosió de repente asustó a Musinue. Nerviosamente, quiso limpiarlo, pero no se atrevió a tocarlo. Luomu, no me asustes. Las lágrimas le caían a chorros. Vamos a ver al curandero. No te mueras, por favor. Tengo miedo de estar sola. Desolado y con el corazón destrozado. Pero ya no tenía fuerzas ni para secarle las lágrimas. No llores, Minmin es mi hermano biológico. Él te cuidará bien. Al ver el hueso descender lentamente. Musinue de repente vio todo negro. Su última conciencia permaneció entre los gritos de alarma. En la tribu del tigre blanco. Después de que Bullita examinara a Yumbuyue. Se enfureció al instante. Luobai se quitó la marca de longevidad. Dentro de este mes. El Osezno no solo no tiene el aura de un padre de longevidad, sino que el embarazo ha sido complicado varias veces. Que este embarazo no se haya interrumpido es una bendición del dios bestia. Tú ten más cuidado normalmente. Si pasa algo, tráela aquí. Minmin apretó los labios. Levantó la pierna lentamente hacia la grieta húmeda de la cama. Frente a la pequeña hembra. Por un momento, no supo por dónde empezar. Bullita se quedó sin palabras. Mirando al que ya estaba inmóvil allí. El hombre bestia que no se movía desde hacía un buen rato. Solo no le presiones el vientre. No hace falta. Yumbuyue abrió los ojos y estaba a punto de levantarse. Un dolor claro en su bajo vientre le hizo gritar. Su cuerpo volvió a desplomarse. Bullita recuperó la compostura. Inmediatamente sacó una píldora marrón. Y la puso en la boca de Yumbuyue. Esta es la píldora para el cachorro. Te sentirás mejor después de tomarla. Pero tu cuerpo seguirá débil por un tiempo. Recuerda darle más carne magra. Las últimas palabras fueron dirigidas a Minmin. Percibiendo la inquietud y el nerviosismo de Yumbuyue. Bullita sonrió y dijo, no te preocupes. Llevas un cachorro de la tribu del tigre blanco. La tribu no te ignorará. Y además está Minmin. Cuando el embarazo esté más estable. La tribu te organizará un banquete de hoguera. Yumbuyue se vio obligado a aceptar una serie de noticias. Estar aquí también está bien. Por ahora no quería hacer más planes. La experiencia de esta quincena. Lo había dejado física y mentalmente agotado. Minmin, mientras llevaba a Yungu de regreso, habló de repente. No te preocupes. Le prometí a Luobai que te cuidaría bien. Después de todo, en el vientre de esta hembra. Estaba el único cachorro de su hermano.
Debía cuidar bien la existencia sensible de Yumbulue. Lo siento, tendré que molestarte por un tiempo. Quizás al menos hasta que nazca el cachorro. Minimin, en silencio, colocó a Yumbulue en la cama de piedra. Dejó una frase: cumpliré lo que prometí. Y salió directamente de la cueva. Después de respirar hondo varias veces en la entrada, vio varias figuras familiares no muy lejos. Minimin, he oído que tu hermano trajo una pequeña hembra blanca. Ya sabes que a mí me gusta. Antes de que terminara de hablar, Minimin hizo un gesto con la mano y lanzó a la bestia a más de 10 metros de distancia. Los demás hombres bestia tigre retrocedieron rápidamente, intercambiando miradas silenciosas. Minimin, con un tono que no admitía objeciones, dijo: él acaba de dormirse. Cualquier cosa, esperen al banquete de la hoguera. Acto seguido, se transformó en bestia y salió corriendo de la tribu. Telwo pinchó el brazo de un hombre bestia tigre cercano. Vamos, Ransen. Esta hembra parece haber sido reclamada por Minmin. Otro hombre bestia tigre se rascó la cabeza. Preguntó tontamente: no lo parece, ¿verdad? Telwo lanzó un trozo de carne a la entrada de la cueva y le dio una palmada en la cabeza a Mutou, diciendo: tonto. ¿No viste que al chico se le pusieron las orejas rojas? Dicho esto, se alejó sin mirar atrás. Minimin se avergonzaba delante de las hembras. Esta era la primera vez que lo veían. Antes, o las ignoraba o les ponía mala cara. Este contraste dejó a los otros hombres bestia tigre perplejos. Ellos tampoco se quedaron más tiempo. Todos arrojaron la carne magra que tenían en las manos al cubo y se marcharon con pasos ágiles. Dentro de la cueva, Yumbulue apretaba fuertemente la pared de piedra con las yemas de los dedos. La luz en sus ojos se atenuó gradualmente. Luobai estaba muerto. La última pizca de esperanza en su corazón se derrumbó por completo. Las lágrimas caían en silencio. Solo sus hombros temblorosos evidenciaban su emoción. Minimin, que había regresado de cazar, empujó la puerta y escuchó vagamente un leve sollozo dentro. Se quedó en cuclillas en la entrada por unos 15 segundos. Solo entonces entró, fingiendo que no había pasado nada. Caminó con ligereza. Se sentó lentamente junto a la hoguera. Con movimientos hábiles, encendió el fuego y empezó a asar la carne. Pero al añadir las especias, se desprendió un olor penetrante. Ajiao Yumbulue no pudo soportarlo más. Estornudó 2 veces seguidas. Con la nariz tapada, se sentía muy incómodo. Se tapó la nariz y simplemente se tragó la comida de la cama. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cueva. Al ver esto, Minimin tiró la carne asada a un lado y corrió a grandes zancadas hacia la entrada de la cueva. Vio a la pequeña hembra agachada, dentro y fuera de la cresta de piedra, estornudando sin parar. Parecía excepcionalmente indefenso. Se acercó rápidamente y preguntó con cautela: ¿estás bien? ¿Quieres que busquemos a Bully para que te revise? Yumbulue levantó la mano y la agitó sin rumbo. Como respuesta: estoy bien. Cuando su nariz y garganta dejaron de picar, sacó un trozo de piel de bestia de su pecho para limpiarse la nariz. Después de asegurarse de que su nariz ya no picaba, levantó la cabeza para mirar a Minmin. ¿Qué le pusiste a la carne asada? Al girar la cabeza, sus ojos estaban rojos. Su voz era un poco ronca. Y sus ojos estaban llenos de una neblina húmeda. Minimin parecía haber sido golpeado por algo adorable. Se sintió extrañamente incómodo. Sus orejas se pusieron rojas. Giró la cabeza para disimular su nerviosismo. Son las especias que les gusta añadir a las hembras de la tribu. Si no te gustan, la próxima vez no las pondré. Minbulue se sorprendió de que respondiera tan seriamente. Su voz se hizo más fina. No es que no me gusten. Es que son demasiado fuertes, mi estómago es pequeño y no se disipan bien, me ahogan un poco. Cuanto más hablaba, más baja se volvía su voz. Casi ni él mismo podía oírse. Minimin, sin saber qué hacer, lo levantó directamente y asintió con un tono alegre. Al regresar a la cueva, Minimin colocó varias especias a su alcance. Elige las que te gusten, así la próxima vez no te ahogarás. Yumbulue bajó la cabeza para examinar. Sus ojos revelaron una expresión de asombro. ¿Estos sabores no eran el polvo de 5 especias de su vida anterior? ¿Comino, pimienta y chile en polvo? No esperaba que los ingredientes de la tribu fueran tan estimulantes. Minimin lo vio examinar. Bajó la vista sin inmutarse. ¿Se puede comer todo esto? Me da igual, soltó Yumbulue inconscientemente. Al darse cuenta, se sintió un poco incómodo. Acababa de salir corriendo porque le ahogaba. Y ahora decía que le daba igual.
Realmente no se consideraba un extraño. Minimin vio su expresión avergonzada. Una sonrisa incontrolable apareció en sus labios. Rápidamente cambió de tema. En unos días habrá un gran festival de fantasmas sagrados, ¿te interesa? Yumbulue detuvo su acción, levantó la cabeza con una expresión de interrogación. Todavía masticando carne lentamente. Con la apariencia de un bebé curioso recién activado. Minimin inexplicablemente sintió que sus orejas ardían. Él también había visto las miradas apasionadas de otras hembras. Pero por alguna razón. La curiosidad de esta pequeña hembra lo ponía especialmente nervioso. Desvió la mirada incómodo. La carne asada se volteaba. Explicó rápidamente con voz completa. La sacerdotisa Sengui elegirá a 9 de las hembras más fértiles. Las hembras adultas que hayan participado en esta expedición serán consagradas como santas madres. Serán cortejadas por más machos. Yumbulue perdió el interés al instante. Hizo un puchero. Arrancó un trozo de carne al azar. Y de repente sus ojos brillaron. ¿Las santas madres también despertarán un rango como los machos? De esas que pueden luchar contra una bestia. La expresión de Min Min se congeló por un momento. ¿Qué pregunta tan absurda es esta? ¿Cómo crió Luo Bai a este chico? ¿Y luchar contra bestias extrañas? ¿La próxima vez querrá teñir a los machos bestia? ¿Y frotarlos contra el suelo oscuro para estar satisfecha? Yumbulue sintió su expresión a punto de estallar. Y comprendió. Parece que las santas madres no tienen ninguna habilidad especial. Todavía tenía que guardar bien su secreto. Parpadeando. Preguntó con cautela, ¿soy muy raro? ¿Pregunto demasiado? Al escuchar su tono de queja. El corazón de Min Min casi se le salía. Negó con la cabeza rápidamente. Su tono se volvió suave y con una rara seriedad. No, esto es conocimiento común. ¿Luo Bai no te lo contó? Yumbulue bajó la cabeza ligeramente temblorosa. Después de despertar, lo olvidé todo. Incluso para saber qué comer, tenía que probarlo. Para poder recordarlo. Mientras hablaba, sus ojos de repente se llenaron de calor. Xionlie no fue encontrado. Luo Bai tampoco está. Minimin lo vio de repente deprimido. Y pensó que había dicho algo mal. Todo su cuerpo se tensó. No llores, si lo olvidaste, lo olvidaste. No es importante, si no entiendes algo en el futuro, pregúntame directamente. Yumbulue levantó la mano para secarse las lágrimas. Se esforzó por controlar sus emociones. Sus grandes ojos, entre la niebla de agua, mostraban algunos síntomas. Gracias, el ambiente se relajó un poco. Minimin vio que sus emociones finalmente se estabilizaban. Exhaló un suspiro. Se aclaró la garganta. Y continuó explicando. La gran ceremonia se celebrará en la noche de la superposición de las 2 lunas. Es el carnaval más grande del maestro. Para entonces, no solo las hembras participarán, sino también los solteros Bajie. Básicamente, todos los hombres bestia vendrán. ¿Piensas ir? Yumbulue negó con la cabeza sin pensarlo 2 veces, indicando su rechazo. Aunque la gran celebración es animada, también es un lugar de muchos problemas. Es más sensato que él se quede discretamente en la tribu. Y dé a luz al cachorro de su vientre de forma segura. Minimin de repente cambió de tema. Sus ojos brillaban con una luz indomable. Para entonces, muchos hombres bestia halagadores habrán regresado. Ya que no me eligió. Mejor ir a la gran celebración a probar suerte. Yumbulue se atragantó con la carne asada y bebió con fuerza. El chile en polvo le subió directamente por la garganta. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Minimin inmediatamente extendió la mano para ayudarlo a beber. Antes de que pudiera recuperarse. Los hombres bestia halagadores traídos por las diversas tribus son muchísimos. Tienes opciones. Esta insistencia en encontrar pareja. A Yumbulue le dolía la cabeza solo de escucharla. De repente se dio cuenta de que en este lugar había más machos que hembras. Si él se demoraba en elegir, la media tribu tarde o temprano lo presionaría a diario. Minimin suspiró impotente, aunque nuestra tribu tiene 8 rangos. Ninguno puede conmigo. Si no me eliges, realmente solo me quedará ir a la gran celebración a elegir. La injusticia de que una buena col fuera arrancada por un cerdo y nadie la recogiera. Se reflejaba completamente en su rostro. Yumbulue se quedó aturdido por 2 segundos. Entonces dijo, no creo que seas malo. Solo que aún no estoy listo. Y es demasiado pronto para que me guste otra persona. Minimin se quedó inmóvil. Su figura se desinfló visiblemente. Se quedó mirando la carne asada, absorto. Su estado de ánimo estaba lleno de una gran decepción. Yumbulue suspiró. Y añadió,
No pienses demasiado. No es que no me gustes. Es solo que no puedo aceptar una nueva pareja de inmediato. Sería lo mismo con cualquiera. Tan pronto como terminó de hablar. Las orejas de Min Min se tiñeron lentamente de rojo. Se cubrió la boca, esforzándose por contener la risa. Como si hubiera encontrado un tesoro. Sé que es normal que estés triste y no puedas olvidar a Luo Bai. Pero si solo me tienes un poquito en tu corazón. Cuidaré al cachorro de tu vientre. Como si fuera mi propio hijo. Estas palabras dejaron a Yun Bulue completamente atónito. Los machos de la sala de bestias podían llegar a este punto. Considerar al cachorro de otro como familia. Esto era demasiado generoso. Él exhaló en silencio. Y continuó masticando la carne asada en silencio. Cuando Bulue terminó de comer, Min sacó en secreto 4 frutas redondas de un rojo brillante. Como un tesoro. Se las entregó como un tesoro, diciendo, come algunas frutas para reponer fuerzas. Al ver la preocupación oculta en los ojos de Min, Bulue sonrió. Tan pronto como su mano tocó la fruta, escuchó una voz mecánica en su oído. Fruta agria roja, no tóxica, comestible. Le dio un gran mordisco. El jugo agridulce eliminó la grasa de la carne asada, refrescándolo. Min lo vio sosteniendo la fruta con ambas manos. Su pequeña cara casi se hundía en ella. Las marcas de los mordiscos eran circulares. Como las de un conejo, y sin darse cuenta levantó las comisuras de su boca, con ganas de más. Planeó en su mente que la fruta agria roja solo duraba unos días. La cueva también debería ser excavada para hacerla más grande. Y se necesitaba un sótano para almacenar alimentos. Después de comer, Bulue se durmió aturdido. Al despertar, vio a Min sentado a su lado. Una aguja fina bailando rápidamente sobre una piel de bestia. La expresión suave en su rostro hacía que la cueva pareciera más cálida. Min, al percibir el movimiento, le entregó con orgullo la piel de bestia recién cosida. Póntela ahora. La hoguera está a punto de comenzar. Bulue asintió. Tomó la falda de piel de bestia, se levantó y se preparó para desabrochar la que llevaba. Cuando sintió una mirada ardiente pasar sobre él, se giró y vio a Min mirándolo fijamente. Su cara se sonrojó al instante. No mires, Min se quedó atónito por un momento. Solo entonces se dio cuenta. Rápidamente se dio la vuelta. Sus orejas se tiñeron de rojo. Se movió imperceptiblemente. Solo escuchando el sonido de la ropa cambiándose detrás de él. Su nuez de Adán subió y bajó una y otra vez. El tiempo pasó lentamente. Finalmente, después de que Bulue dijo que estaba listo, su cuerpo se giró incontrolablemente para mirarlo. Min se quedó boquiabierto. Bulue parpadeó ligeramente. Dio unos pasos hacia adelante y agitó su mano frente a él. ¿Qué te parece? ¿No es bonito? Por supuesto, esta pregunta fue intencional. Conocía un poco su propio rostro. Min volvió en sí. Se aclaró la garganta y dijo, te queda muy bonito. Su mirada no se apartó de la pequeña hembra. Cuando lo llevó en brazos fuera de la cueva, de repente sintió algo de arrepentimiento. Pero esta emoción fue fugaz. Si a la pequeña hembra le gustaba, que lo llevara puesto. De todos modos, lo que era suyo seguiría siendo suyo. Aquí, todos los que podían vencerlo ya habían partido. Incluso si la pequeña hembra se fijara en alguien, no afectaría su posición en la familia. Bulue originalmente quería caminar solo. Pero al salir, se dio cuenta de que sus pies todavía le dolían. Aunque mucho menos que antes. No sabía qué se había usado, pero era bastante milagroso. Después de que Min ahuyentó a varios hombres bestia, caminaron un rato más y vieron un resplandor de fuego. Aún no habían entrado en el área de la hoguera. Pero ya sentían el calor entusiasta del fuego a lo lejos. La luz anaranjada se reflejaba en los rostros de hombres y mujeres hermosos de todas las clases. Bulue no podía abarcar todo con la vista. Min sintió la reacción de la hembra en sus brazos. La frustración en su corazón. Se detuvo en seco al descubrir que ella estaba mirando a otras hembras. Se quedó completamente aturdido. Min y Bailan habían llegado bastante temprano. Debido a las palabras de Min esa tarde, Bailan se había convertido directamente en el organizador de esta hoguera. Incluso le había guardado un buen lugar. Con excelentes vistas. Y al mismo tiempo, la probabilidad de ser notado era mayor. Min, solo con la pequeña hembra. Siempre estaba inquieto. Justo en ese momento, llegaron los hombres bestia y las hembras de la tribu Suexiao. Se rumoreaba que esta vez había muchos hombres bestia baje de Meijelu. Era una buena oportunidad para elegir de antemano.
La tía Asen dio un paso largo y se acercó. Primero colocó a Bullue, que estaba en sus brazos, sobre el suave lecho de hierba. Tía, tío. Él es Bullue. Bailan lo había visto desde lejos. Pero al acercarse, se sintió aún más asombrado. Dios mío, esta pequeña hembra era demasiado hermosa. Tiegu, que asaba la carne, y Wanbai se miraron. Ambos sacudieron la cabeza con impotencia. El problema de su propia hembra con la apariencia no había cambiado en absoluto. Bailan contuvo el brillo que emanaba directamente de sus ojos. Temía que su entusiasmo asustara a la pequeña Zixi. Agitó la mano hacia Bullue, diciendo, ven, ven, ven. ¿Tienes hambre? Primero come un poco de carne. A medida que la carne asada se acercaba. Su aroma despertó instantáneamente el apetito de Bullue. Bailan, al ver la expresión golosa de Bullue. Le gustó aún más y dijo, come rápido. Cuando estaba embarazada del cachorro, me encantaba este sabor picante y adormecedor. Por supuesto, ahora también me gusta. Minmin tomó la carne, que pesaba varios kilos. Al ver la fuerza de la pequeña hembra. Arrancó un pequeño trozo y se lo llevó a la boca de Bullue. Bailan observaba desde un lado. Su corazón estaba lleno de alegría. No había nada más gratificante que ver a su cachorro. Ahora encontrar su lugar. Lo que era aún más feliz. Si lo había, era que ese lugar también corría hacia él. La hembra que, a pesar de la injusticia del Luobai, aún mantuvo al cachorro. No podía ser tan mala. Claramente, este cachorro era más afortunado que su padre. Wanbai dejó lo que estaba haciendo. Y suavemente secó las lágrimas de su pareja con una piel de bestia. Susurró, Minmin está muy feliz ahora. Nosotros también debemos alegrarnos por él. Bailan lo miró fijamente y dijo, estoy demasiado feliz. Bien, 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 asegurándose de que Minmin y Bullue se llevaran bien. Bailan dejó de prestar atención a Bullue. Mientras comía, poco a poco empezó a sentirse agotada. Su cuerpo se apoyó en el fresco abrazo de Minmin. Mientras masticaba, se frotaba las mejillas con la mano. Masticar carne asada día tras día le dejó la boca dolorida. Pero su estómago era como un agujero negro sin fin. Comía y tragaba todo. Ni un poco de sensación de estar lleno. Esto en la era moderna sería un gran comedor. Cuando Dandan se veía tan suave. A lo lejos, un par de ojos lo observaban. Feng Xuan bajó la cabeza, mirando la carne asada en su mano. Pero en su mente apareció la imagen del pequeño magnético royendo la carne. Sus suaves mejillas se abultaban con los grandes trozos de carne. Redondas y abultadas, como un cachorro. Se cansó después de comer poca carne. ¡Qué delicado! Feng Xuan, te reíste. Esta frase atrajo la atención de las personas de ventas de sangre cercanas. Toda la atención fue atraída. ¿Quién no conocía la cara de perro del gran rey demonio Feng Shui? Este tipo también tiene momentos para reír. Un par de grandes ojos sorprendidos miraron a la vez. Al ver esa imperceptible curva. Todos levantaron la vista hacia el cielo, no está lloviendo. ¿Cómo es que este gran demonio todavía se ríe? Al mirar de nuevo. Seguía siendo esa cara de perro. Efectivamente, era una ilusión. El otro lado, aceitoso y extraño. Estaba seguro de no haberse equivocado. Preguntando a fondo, Feng Xuan. ¿Por qué te ríes? Cuéntanos. Feng Xuan curvó la comisura de sus labios. Preguntó con calma, ¿qué quieres saber? Al ver la expresión molesta de Feng Xuan. Su cuerpo se estremeció. Rápidamente regresó a su asiento. Este tipo seguro que no tenía buenas intenciones. Los otros hombres bestia, que originalmente querían escuchar chismes. Se sentaron avergonzados. Temiendo que Feng Xuan les impusiera sus malos gustos. En cuanto a los chismes. Si vivían lo suficiente, seguramente lo sabrían. Feng Xuan asó la carne en su mano. Sus pensamientos volaban de vez en cuando hacia el pequeño magnético. Después de quemar el tercer trozo de carne. Tiró directamente un trozo negro. Se levantó, se transformó en su forma de bestia y se elevó en el aire. Su apariencia blanca como la nieve se convirtió en el paisaje más brillante de la noche. ¡Guau! ¡Qué forma de bestia tan hermosa! ¿De qué tribu Xuexiao es este hombre bestia? ¿Cómo es que nunca había visto ojos de diferente color? Es Feng Xuan. Tan pronto como se dijo esto. Los murmullos cesaron de inmediato. El aire parecía haberse solidificado alrededor. Cuando los abucheos apenas empezaron a surgir. Bullue abrió mucho los ojos y miró a su alrededor. Quería ver el espectáculo. Este banquete de hoguera. Aparte de ver a Minmin coqueteando con los machos de vez en cuando. No tenía ninguna otra actividad. Ahora que surgía un chisme que todos abucheaban.
El somnoliento Bullue de repente se interesó. Al ver al gran pájaro blanco como la nieve volando elegantemente en el aire. No pudo evitar suspirar en su corazón. ¡Qué hermoso! ¿Te gusta? Minimin arrancó un trozo de carne y se lo llevó a la boca de Bullue, diciendo. Con una mirada pensativa. Bullue comió la carne asada. Desvió su mirada del gran pájaro blanco que giraba en el cielo. Se giró, levantando su pequeña cabeza para mirarlo. Preguntó a su vez, ¿gustar qué? Minimin levantó la barbilla. Señaló al gran pájaro que se exhibía en el cielo. Bullue echó un vistazo. Tardó unos segundos en reaccionar. ¿Te refieres a él? Minimin bajó los ojos y asintió con un «hm». ¿En serio? ¿Te está cortejando? Bullue se atragantó directamente. Su pequeña cara se puso roja al instante. Su aspecto con los ojos llenos de lágrimas añadió un toque de debilidad. Feng Xuan ya no se preocupó por el cortejo. Aterrizó directamente al lado de Bullue. Se transformó en forma humana y se agachó. Pero al ver la cara roja del pequeño magnético, por un momento no supo qué hacer. Minimin, a un lado, dijo tranquilamente, lo asustaste. Feng Xuan quedó atónito. Él solo estaba cortejando normalmente. ¿Por qué estaba tan asustado que tosía sin parar? De repente, una idea surgió en su mente. ¿Será que le temía a sus ojos? Pensando que esta podría ser la razón. Una punzada de tristeza lo invadió. Minimin, naturalmente, no podía decirle la verdad. La tristeza de Feng Xian solo duró un momento. El pequeño magnético que le gustaba, no podía dejarlo escapar, ¿verdad? Si corría, él simplemente lo seguiría. Completamente ajeno a que ya se le había pegado, Bullue. Le tomó un buen rato recuperarse hasta sentirse cómodo. Pequeño magnético, me gustas. ¿Quieres formar pareja? Un rostro hermoso. Se acercó con calma, ampliándose. Sin imperfecciones. Bullue se quedó aturdido por un momento. Apartó la cabeza y se hundió bruscamente en el pecho de Minmin. No tenía mucho conocimiento. Pero por experiencia, naturalmente entendía. Que Xieli significaba hacer eso. Para Bullue, que había vivido más de 10 años en la era moderna. Esto no era diferente de lo que pasaba actualmente. Todas las hembras alrededor miraron sin excepción. Después de escuchar las palabras de Feng Xuan, hubo un murmullo. El líder de la tribu Shuexiao no dejaba de suspirar. Este gran demonio Feng Xuan realmente ha madurado. Ya sabe cómo conseguir su pareja. Ahora está bien. La misión del líder de grupo finalmente se puede completar. Feng Xuan miró a la hembra, que parecía una codorniz. Extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. No te quedes callada. Dame una respuesta. ¿Qué diferencia hay entre aceptar y gustar en esta opción? Después de que Bullue terminó de quejarse, giró la cabeza y miró con furia al descarado hombre bestia pájaro. No me gusta. Pero con sus ojos poéticos y su pequeña cara sonrojada. Esa mirada era tan encantadora y familiar. Ni hablar de Feng Xuan. No muy lejos. Los hombres bestia solteros que prestaban atención también se interesaron. Solo los hombres bestia por debajo del 8º nivel. Al ver a Minmin y Feng Xuan al lado de la pequeña hembra. Después de eso, sus pensamientos se disiparon. Pero los hombres bestia de sangre de nivel 8 o superior pensaron durante mucho tiempo. Varios de ellos volaron al mismo tiempo. Bullue, al ver la situación, se asustó por completo. Le dio un codazo a Minmin en el brazo. Preguntó en voz baja, ¿podemos volver? Ahora sus dedos de los pies querían cavar un apartamento de 3 habitaciones. Y enterrar a Feng Xuan, el culpable. Este tipo es descarado. Minimin aún no había hablado. Feng Xuan fue el primero en decir, no. Bullue lo miró y vio que sonreía con coquetería. Sus ojos de diferente color, bajo el resplandor del fuego, brillaban intensamente. ¡Qué peculiar! 2 colores. Realmente tiene 2 ojos de diferente color. En el segundo en que fue observado, Feng Xuan inconscientemente quiso evitarlo. Pero pensando que en el futuro iban a formar pareja, se obligó a soportar la mirada. Bullue no se dio cuenta. Las hembras y machos que conocían el pasado de Feng Xuan, todos sudaron frío por él. Desde el nacimiento. Feng Xuan sufrió chismes y críticas en la tribu Shuexiao desde pequeño. Su temperamento también se volvió irritable poco a poco. No fue hasta que alcanzó el 8º nivel y venció a toda la tribu, que su carácter se suavizó un poco. Pero seguía siendo temperamental. Especialmente esos ojos de diferente color. Si alguien se atrevía a mirarlo por más de un segundo, sería arrojado directamente por él. Sin importar si era macho o hembra. Esta vez,
Las hembras que antes estaban satisfechas con la fuerza de Feng Xuan perdieron el interés. Eran seres que debían ser tratados con delicadeza. ¿Quién querría estar en casa todos los días? ¿Siendo lanzado de un lado a otro por su marido bestia? No eran tontas. En este mundo, encontrar un macho indomable. Pero que no las lanzara, no era difícil. El líder de Suexiao, al ver esto. Las lágrimas le brotaron sin parar. ¿Este chico finalmente puede casarse? Todos los que escucharon esto tenían una expresión sin palabras. Finalmente puede casarse. Feng Xuan miró fijamente a Buyue. Con un tono seductor, ¿qué te parece? ¿Quieres considerar llevarme a casa? Llévalo a casa para verlo todos los días. Buyue recuperó el sentido. Parpadeó aturdido varias veces. Con un sonido, se lanzó a los brazos de Minmin. En los brazos de Minmin, dijo en voz baja, volvamos. Tengo un poco de sueño. Minmin le acarició la cabeza. Pero su mirada se dirigió directamente a Feng Xuan. Espera, será rápido. El lugar que antes estaba vacío en el centro se expandió de nuevo bajo el origen mágico de la hoguera circundante. Buyue se sentó abruptamente al lado de Bailan. Bailan notó su confusión. Tomó su pequeña mano y la palmeó con alegría. Dijo riendo, no te gusta Feng Xuan. Aunque Minmin no tiene relación contigo. Él es el macho que has reconocido. Y tiene derecho a alejar a los machos que no te agradan. Buyue estaba lleno de preocupación. Mirando nerviosamente el claro. Un majestuoso tigre blanco. Se dirigió al centro del claro. Y no muy lejos, arriba. Un enorme Suexiao blanco como la nieve planeaba. Mirando de cerca. Sus alas completamente extendidas medían unos 6 o 7 metros. Minmin, Minmin. Feng Xuan, golpéalo. La batalla se intensificó rápidamente entre los vítores. El ambiente se volvió tenso. Wu Yue sintió que el aire a su lado ardía. Apretó los puños. Mirando fijamente al tigre blanco que luchaba en la nieve. No te preocupes. Ese chico Feng Xuan no le hará daño grave a Minmin. Normalmente, los machos interesados en una hembra. Cuando se enfrentan a la pareja de esa hembra. Lucharán en serio hasta la muerte. Wu Yue asintió con comprensión. Pero la preocupación en su rostro no disminuía. ¿Se herirá en la pelea? Que Minmin no vea esa expresión tuya. Son muy orgullosos. Cuando peleen, solo quédate atrás y no te preocupes. Wu Yue fue reprendido. E instantáneamente entendió que solo podía dejar de preocuparse. De lo contrario, sería despreciar a su pareja. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Después de repetirlo varias veces, volvió a levantar la vista. La preocupación en su rostro ya estaba bastante disimulada. Bailan le entregó una fruta agria roja, ¿verdad? Todavía les queda un rato para terminar de pelear. Cuanto más interactuaba con él, más le gustaba esta pequeña criatura. Bondadoso e inteligente. Las cosas no eran iguales en absoluto. Le fue metida en la mano sin discusión. Wu Yue la aceptó con una sonrisa. Gracias, tía, dijo. Inclinó la cabeza y comenzó a morder la fruta agria roja que le había dado Bailan. De vez en cuando levantaba la vista. La situación estaba equilibrada. De vez en cuando caían pelos blancos de la nieve en el aire. Ambas bestias, con gran entendimiento tácito, no usaron sus habilidades especiales. Sus movimientos eran ágiles. En el ir y venir. Las heridas en sus cuerpos aumentaban a cada momento. El corazón de Wu Yue, que se había calmado, volvió a encogerse. Esto no parecía el resultado de una contención. El tigre blanco y el Suexiao estaban cubiertos de sangre. En algunos lugares, su pelaje se había desprendido bastante. Especialmente en la cara de Wu, era una zona de desastre de marcas de sangre. Casi le desfiguran la cara, siendo humillado de esa manera. Minmin no tenía la intención de seguir perdiendo el tiempo. Aprovechó su descuido para congelar directamente al Suexiao. Una patada trasera lo lanzó volando. Se convirtió en una estrella fugaz que desapareció en el cielo. El líder de Suexiao se puso de pie de un salto. Y lo reprochó, no hay ética marcial. A Minmin no le importaba nada de eso. Volvió a su forma original. Con la piel de bestia de colores blanco y negro sobre su cuerpo. Las manchas de sangre eran claras. Incluso algunas partes estaban rasgadas. La comisura de la boca de Wu Yue se movió ligeramente. Y lo elogió, muy impresionante. Minmin sonrió y la levantó. Tía. Llevaré a Wu Yue a dormir primero. Bailan miró al chico algo cabizbajo. Y asintió con una sonrisa.
Los embarazados suelen tener mucho sueño. Vuelve rápido a descansar. Minimin pensó que Wu Yue realmente tenía sueño. Aceleró el paso hacia la cueva. Wu Yue le tocó la cara. La próxima vez, no pelees por mí. Antes de que Min Min se sintiera decepcionado, lo atrapó. Si te hieres, me dolerá el corazón. La decepción aún no había surgido. Cuando fue cubierta por otra emoción impetuosa y apasionada. Su corazón tembló con ello. ¿Podrías no pelear? Las palabras de asentimiento se le quedaron atascadas en la garganta. Minimin frunció los labios. Y después de un rato, dijo, Ayue. Nos haces sentir muy protectores. Los machos que quieren ser tu pareja no serán pocos. Y las veces que peleen tampoco serán pocas. Wu Yue se detuvo. Y luego lo escuchó decir, eres muy delicada. Las hembras de aquí. Todas se alegran por la victoria de sus machos. Pero tú no. En tus ojos hay preocupación. E incluso miedo. ¿Tienes miedo? Minimin puso su mano izquierda sobre el pequeño rostro algo pálido de la pequeña hembra. Pero no entiendo, Ayue, ¿a qué le tienes miedo? Te protegeré. Incluso si tengo que morir. No digas más, la voz de Wu Yue se elevó de repente. Con los labios entreabiertos, jadeaba violentamente. El recuerdo de haber sido protegida firmemente bajo el vientre del tigre negro. Volvió a ocupar toda su conciencia. Ese periodo en el que solo podía ver cómo las marcas de sangre en su cuerpo se profundizaban. Y su propia impotencia la hizo respirar con dificultad. Por un momento, sintió que no podía respirar. Esta sensación de impotencia hizo que las lágrimas le cayeran de repente. ¿Por qué lo salvaste? No lo merecía. Minimin se sobresaltó. Cargó a la pequeña confiada que se había desmayado. Y se dirigió rápidamente hacia la cueva de Bulli. Sus manos temblaban. Tayaguyi. Tayaguyi, el movimiento de apagar el fuego de Tayaguyi se detuvo. Se apresuró a responder a la entrada, ¡ay, aquí estoy! Trae a la persona. Al ver el depósito. ¿No era esta la pequeña estrella magnética que se acababa de ir esta mañana? Pobre, ha vuelto. Minimin estaba tan asustado que su cabello se había congelado. Gritó con urgencia, Tayaguyi. Rápido, échale un vistazo. Tayaguyi se apresuró a acercarse para examinarla. Su expresión se volvió seria de inmediato. ¿Qué le hiciste para estimularla? Estimular. Minimin lo pensó seriamente. Pero no pudo entender que había estimulado a la pequeña criatura. Con una velocidad extremadamente rápida. Contó lo que había sucedido después de llevar a la pequeña hembra de regreso a la cueva. Tayaguyi suspiró al terminar de escuchar. En sus ojos apareció la comprensión. Le preguntó, ¿recuerdas cómo estaba ella cuando Lubai la trajo de vuelta? ¿Tan pálida? ¿Cómo podría Minmin olvidarlo? Sus labios se curvaron hacia abajo. Cada palabra salió de entre sus labios. Claro que lo recuerdo. Después de un día con la pequeña criatura. Supongo que también la conoces un poco. Su carácter es mucho más suave que el de las hembras de la tribu. Después de haber pasado por esos días de inestabilidad. Seguramente le quedaron cicatrices emocionales. Hoy peleaste con Feng Xuan. Y tienes bastantes heridas. Es inevitable que ella se asuste al verlas. Minimin apretó los puños. También reaccionó. Fue justo cuando mencionó la muerte. Cuando la pequeña criatura estalló. En el futuro, no pelees delante de ella. Y mucho menos le muestres escenas sangrientas. Tayaguyi negó con la cabeza y suspiró. La tribu del tigre blanco también acogió a hembras que habían sido raptadas por bestias oscuras. Hembras que se habían ido. Pero sin excepción. Todas murieron torturadas por el miedo excesivo. La pequeña criatura embarazada ha sido derrotada y protegida. No ha sufrido ningún daño. Pero su corazón es demasiado blando. Que una bestia muera para salvarla. Le causa más dolor que ser torturada ella misma. Antes, al ver que esta pequeña criatura no mostraba muchas emociones. Pensé que era de sangre fría. No pensé que se quedaría aquí conmigo para ver cómo iba la situación. Tú vuelve primero. Antes, como un único beneficiario soltero. Bastaba con una boca. Pero con la pequeña criatura, no funcionará. La cueva puede ser un poco más grande. Luego señaló su propia cueva y dijo, debe ser así de grande. O, si no, puedes ir a ver la cueva de Bailan. Esa también serviría. En resumen, tiene que ser grande. Minimin asintió. Y volvió a mirar a Buyue. Aunque dormía. Su ceño seguía fruncido. Finalmente, fue la impaciente emoción de Tayaguyi.
Vete ya. ¿Qué podría pasarle aquí conmigo? Min regresó a la cueva. Y con 10 escrituras espirituales, regresó rápidamente a la cueva de Bully. Tayaguchi no se anduvo con rodeos. Simplemente las aceptó. Luego le entregó una hierba medicinal. Las heridas en su cuerpo, excepto una. Muchas gracias, sanador. Min regresó a la cueva. Sacó una seta de oreja de palo. Exprimió el jugo de la hierba medicinal. Y lo aplicó cuidadosamente en cada herida. Cada vez que una herida dejaba de sangrar. Entonces, sin detenerse, comenzó a cavar la cueva. Calculó mentalmente excavar primero un apartamento de 3 habitaciones y una sala de estar. Más un rincón en el suelo. La hoguera terminó. Bailan se apresuró a llevar a sus compañeros. Corriendo hacia la cueva de Min. Entonces, desde lejos, se escuchó un ruido. Tiegu, sin embargo, estaba familiarizado. Este chico, cavando una cueva en medio de la noche. Después de que Bailan terminó de hablar, dio una palmada. En el hombro de Tiegu, vamos rápido. Min, ¿oíste? Cava más tarde. Hasta que Bailan gritó 3 veces desde afuera. Min detuvo el movimiento de excavación. Salió y, al ver la diferencia, exclamó, tío. ¿Cómo es que vinieron? Bailan no respondió. Se tapó la nariz y barrió el interior de la cueva con un golpe. Y también fijó su mirada. En Min, que estaba cubierto de polvo. Con un ligero disgusto, preguntó, ¿dónde está Xiao Yue? Los ojos de Min se atenuaron un poco. Está en Tayahuina. Bailan abrió los ojos de par en par, ¿no estaba muy sano antes? Cuando se fue, su carita estaba sonrosada. ¿Cómo es que en un abrir y cerrar de ojos se fue a Tayana? Todo es culpa mía. Min, con los labios apretados, bajó la cabeza. Si hubiera aceptado directamente a la pequeña Cixi, no habría hecho que recordara lo de antes. Bailan, la niña que crió con sus propias manos. Tenía muy claro su carácter y todos los aspectos. Pero como la situación específica era incierta, no era bueno decir nada. Pero al ver que alguien se echaba la culpa a sí mismo. Con una expresión cabizbaja y desanimada. Realmente lo enfureció. Que estés triste frente a mí no sirve de nada. En lugar de eso. Deberías reflexionar bien sobre este asunto. Aprender una lección. Y pensar en cómo cuidar bien del pequeño amo en el futuro. Después de unas cuantas reprimendas. Suspiró y agitó la mano, olvídate. Hablar contigo no lleva a nada. Iré a buscar a Tayahuina. Tú sigue cavando la cueva. Recuerda limpiarlo bien después de cavar. Mucho polvo es malo para las hembras. Ten cuidado también al cavar. Apenas había estado de pie un momento. Cuando volvió a apresurarse hacia la cueva de Bully. Un día, al amanecer. Min esquivó de un lado a otro frente a la cueva de Bully. Con las manos entrelazadas con nerviosismo, Tayahuina. Bajó ligeramente la cama con enojo. Y gritó a los de afuera, entren. La cabeza le dolía mucho. Min, con amabilidad, le entregó el pequeño oro que tenía en la mano. Con cuidado, llevó a la pequeña hembra de vuelta a la cueva. La cueva fue excavada durante toda la noche anterior. La cama de piedra también estaba cubierta con una cómoda piel de animal. Había sido tratada previamente con alas de hielo. La temperatura era adecuada. Min tomó otra piel de animal. Cubriendo ligeramente esa delgada cintura. Movió un taburete de madera para sentarse a un lado. Pero después de pensarlo, salió de nuevo. Wu Yue se despertó de nuevo. Mirando el techo completamente desconocido. Por un momento, no pudo reaccionar. Además de no tener la cabeza clara. El cuerpo se sentía muy cómodo, no solo un poco. Sino extremadamente cómodo. Como si hubiera tomado alguna píldora inmortal o medicina mágica. Qué extraño, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su mirada barrió hacia adelante. Cuanto más miraba, más confundida se sentía. Hasta que su mirada notó una espalda agachada allí. Con sus fuertes brazos expuestos, los agitaba y levantaba las piernas hacia adelante. Pero antes de dar unos pasos. Vio que las orejas de Min se movían. Se giró y miró. Wu Yue pudo ver claramente. En su rostro, desde la indiferencia inicial. Hasta la sorpresa posterior. Y finalmente, el terror. Ayue, no te muevas. Wu Yue quedó aturdida por su reacción. Se quedó completamente inmóvil. Sus labios se entreabrieron. Pero no dijo nada durante un buen rato. Min corrió unos pasos. Abrazó a la persona y se disculpó sin cesar, lo siento. Te asusté.
completamente rodeada por el aliento masculino. El aliento ardiente soplaba en su cuello. Wu Yue se sobresaltó y su mente se aclaró al instante, sintiendo que el cuerpo alto temblaba incontrolablemente. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda con la mano. Con voz suave dijo, «Estoy bien. Mi mente está un poco aturdida después de despertar». Sus ojos se movieron de un lado a otro. Escaneó la cueva. Extendió la mano y le dio un codazo en la espalda. Volviendo al tema más primitivo. ¿Le robaste la cueva a alguien más? Ahora le tocó a Min Min quedarse atónito. En sus ojos azules se reflejaba la incredulidad. Preguntó con dificultad, palabra por palabra, ¿qué acabas de decir? Wu Yue inclinó ligeramente la cabeza y repitió, la cueva, ¿ah? ¿Robaste la villa? Antes era un apartamento de una habitación y una sala. Y ahora, por lo que él veía, había un total de 4 espacios. Pieles de animales dentro. Los barriles de madera y todas las cosas estaban ordenadamente dispuestos. Min Min, impotente, lo acabé anoche. Wu Yue parpadeó. Su mirada se desvió hacia el rostro de Min Min. No dijo ni una palabra, chico, nacido el 11. He dormido tanto tiempo. Viendo que la pequeña hembra ya estaba pensando en otras cosas. Min Min le tomó la cara. Y dijo, palabra por palabra. Lo cavamos en una noche, pero Tie Wu y Wan Bai. El tío vino a ayudar. Wu Yue asintió. ¿Deberíamos invitarlos a comer? Es normal invitar a comer por una ayuda. En el rostro de Min Min se veía una clara perplejidad. ¿Cómo se relaciona esto con la comida? Los ojos de Wu Yue brillaron ligeramente. Sonrió levemente y pensó, la tía te crió. Ahora eres mío. Podemos reunirnos para cenar. Min Min se emocionó de tal manera que no podía expresarlo. Su mente se quedó en blanco. Solo sintió que su cuerpo estaba envuelto en un calor intenso. Que no quemaba. Su corazón latía con un ruido cálido. Quería correr una docena de vueltas en el campo de entrenamiento. Para calmar su corazón emocionado. Hoy iré a practicar algo de arte. Por la noche, iré a invitar a la tía y al tío. Wu Yue asintió sonriendo. Activamente se aferró a la esbelta cintura de Min Min. Su mejilla se apoyó en el corazón de él. El sonido de Ban, Ban, Ban resonó en lo más profundo de su corazón. Un amor intenso y ardiente. Aprovechando su bajeza y fealdad. Las lágrimas brotaron y humedecieron sus ojos. El color se desvaneció, a través del brillo húmedo, claro y brillante. Lo siento. Min Min apoyó la mejilla en la piel peluda. Para secar las lágrimas que brotaban de sus ojos. Le costó un buen rato reprimir la acidez de su garganta. Dijo en voz baja, entonces hoy te costará mucho. Min Min no era de madera. Su barbilla descansó suavemente sobre su cabeza. En sus ojos azules, la mitad era alegría. La otra mitad era tristeza. Bajó la cabeza y le dio un suave beso en la frente. Comamos la carne asada primero. Vi que dormías plácidamente y no te llamé. ¿Ya se puede comer? Sus ojos brillantes se habían cubierto de una capa de agua sin saber cuándo. Conmovedores y encantadores. Extremadamente adorables. La voz suave de Min Min hizo que sus manos temblaran un poco. Su corazón se aceleró inconscientemente. Pero la carne asada no se puede apurar. Sus ojos se fijaron en otra cesta. Tomó un fruto rojo agrio y se lo entregó directamente. La carne asada tardará un poco más. Come esto primero. Wu Yue miró y luego giró su cabecita, diciendo no. Tengo mucha hambre, quiero comer carne. Su voz adquirió un tono lloroso. Estaba completamente afligida. Min Min se asustó, está bien, está bien. Estará listo enseguida. Miró la carne que aún se estaba asando. Solo se concentró en asar un lado. Cuando apareció el color familiar, lo retiró directamente. Arrancó la capa exterior asada. La untó con chile picado. El sabor llegó a la boca de Wu Yue. Wu Yue sorbió por la nariz. Comió la carne asada mezclada con lágrimas. Lloraba y comía al mismo tiempo. Sus ojitos seguían mirando la carne asada con anhelo. Min Min estaba a la vez molesto y divertido. Por un momento, no encontró una manera de consolarla. Solo pudo alimentarla pacientemente. Una voz llegó desde la entrada de la cueva, a un lado. Bailan ya llevaba un rato en la entrada. Al ver la escena dentro. Por un momento, se quedó sin palabras, aturdido. Min Min se giró para mirar. Luego se encontró con 3 pares de miradas de reproche. Antes, estaba demasiado concentrado en alimentar al pequeño imán.
Ni siquiera notó que 3 tías estaban paradas en la puerta. «Tíos, ¿cómo es que han venido?» Bailan no le hizo caso a Min Min. Se acercó rápidamente y lo apartó. Abrazó a Buyue con cariño, acariciando suavemente su espalda. Mientras le secaba las lágrimas de la carita, lo consolaba: «No llores. Luego, dejaré que Tiegu le dé una buena paliza». En ese momento, el estómago de Buyue ya estaba un tercio lleno. Al ser interrumpido, volvió en sí. Solo de pensar en el pájaro cautivo que acababa de llorar. Su pequeña cara se puso roja al instante. «Ya que eres tan conocido». «Estoy bien, Min Min. Antes, realmente no pensaba que tuvieras nada de malo. Resulta que me equivoqué contigo». Bailan, con bolsas bajo los ojos, estaba insatisfecha. Sus palabras fueron especialmente despiadadas. Tiegu y Wanbai todavía estaban observando desde un lado. Min Min estaba simplemente sin palabras. Es como un tigre escondido en su cueva. Y un lobo viene del cielo. Él solo le estaba asando carne a Yue. Sin embargo, después de que su boca se contrajera, todavía se quitó el chivo expiatorio. Bailan lo reprendió brevemente. Y luego desvió la conversación hacia la gran reunión. «Xiaoyue, nunca has participado en la gran reunión. Debes ir a la gran reunión dentro de 3 días». Buyue, después de tragar la carne asada en su boca, levantó la cabeza, con una expresión de confusión. Bailan, aún sin poder resistir lo que sentía, extendió la mano y pellizcó esa carita fina, blanca y suave. «Anoche, Taye dijo sin duda que el cachorro en tu vientre no está muy bien. Originalmente, pensé que tú y Min Min le daría su marca de longevidad, para pasar algo de energía espiritual a través de la marca de longevidad al cachorro». Bailan hizo una pausa. «Pero anoche lo pensé toda la noche. Y sigo pensando que es mejor que vayas a la gran reunión». Al escuchar por primera vez que el pequeño en su vientre no estaba bien, la mente de Buyue quedó en blanco. Este niño llegó de improviso. Cada uno debería crecer siendo esperado con amor. Pero él mismo no era confiable. El ajedrez se movió varias veces. Al final, pensó. La voz suave pero decidida del tigre negro. Sus lágrimas cayeron rápidamente. El gran santo encontrará una manera. Él quería que naciera. No solo por la súplica de Lobai, sino también por el cachorro que luchó por sobrevivir.